¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13. La investigación que la policía y la Guardia Civil viene haciendo sobre los días previos, durante y posteriores al ilegal referéndum separatista del 1 de octubre, evidencia la complicidad de otros actores con papeles secundarios, pero muy relevantes para el proceso separatista, al margen de los ya conocidos Puigdemont, Junqueras o los Jordis. Este sería, por ejemplo, el caso de uno de los hombres más influyentes del panorama mediático y especialmente televisivo, fundador y propietario de Mediapro, tenedor de los derechos de imagen de la Liga de Fútbol y también de la Champions League. Me refiero a Jaume Roures. Roures es un multimillonario atípico, un hombre muy ideologizado hacia la izquierda y según el informe enviado por la Guardia Civil al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que instruye la causa por rebelión, malversación y sedición contra los dirigentes separatistas, también es un acreditado independentista. En ese informe, la Guardia Civil destaca el papel, lo sitúa en el comité ejecutivo del proceso, jugado por Roures y su grupo mediático en la estrategia separatista que desembocó en ese referéndum ilegal del 1 de octubre. Jaume Roures, según la Guardia Civil, fue un elemento capital en la estrategia de movilización social que puso en marcha el independentismo. Y en ese sentido, se recuerda que el propietario de Mediapro habilitó el centro de prensa, desde el que el gobierno de Puigdemont ofreció datos de la consulta ilegal y ruedas de prensa, y que su entramado mediático fue el encargado de producir ese vídeo sobre el 1 de octubre, emitido solo por TV3, con mensajes a favor de la causa separatista. Mensajes que, como luego se ha podido advertir y denunciar, incluyeron mucha mercancía averiada, mucha mentira y mucha manipulación, cosa que algunos representantes de la causa, como la dirigente de la formación radical CUT, Mireia Boya, no solo avergüenza y rechaza, sino que sostiene y acrecienta. Esta dirigente separatista ha asegurado en Madrid hoy que la declaración unilateral de independencia, proclamando la República Catalana, no fue cosmética, no fue ficticia, sino real y efectiva. Tampoco ha tenido ningún pudor en afirmar rotundamente ante la prensa, después de declarar en el Tribunal Supremo, que algunos policías y guardias civiles, desde sus hoteles en Calella, se mearon sobre abuelas y jóvenes que pedían votar y también de salir con porras de caza por las calles en busca de independentistas. Escúchenlo. Hubo una noche en que policías de paisano salieron con porras extensibles a dar caza a independentistas que estaban en la calle. Ante una concentración delante de uno de estos hoteles, los policías, algunos de ellos, meaban encima de las abuelas, de los jóvenes, de los señores y señoras que estaban abajo pidiendo votar. Ya lo han escuchado ustedes. Nuestra capacidad de asombro sobre el grado de manipulaciones, imposturas y mentiras del soberanismo hace tiempo que la superamos, pero desde luego no la indignación que todo esto nos produce. La justicia tiene que ser implacable con quienes siguen empeñados en generar odio contra las fuerzas de seguridad del Estado, falseando la realidad. Hoy abordaremos este tema y este otro que ya nos sitúa en el término en el que se han puesto algunos bancos por ejercer malas prácticas con sus clientes. Susana Ollero, muy buenas noches. Buenas noches, Antonio. Pues sí, sanción histórica a la que le ha puesto competencia a los cuatro principales bancos españoles. Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell tendrán que pagar una multa conjunta de más de 90 millones de euros por pactar los tipos de interés, algo que encarecía lo que tenían que pagar después los clientes. Las cuatro entidades financieras le comunicaban a sus usuarios que contrataban productos financieros pero en condiciones de mercado. Sin embargo, mentían, pactaban previamente entre ellos estas condiciones. Vamos a analizar en qué consiste esta infracción de la mano de nuestro analista del Cascabel, Carlos Cuesta. Será en solo unos minutos, no se lo pierdan. Muy bien, gracias, Susana Ollero. La crónica política del día nos va a dejar y nos deja situaciones de enfrentamiento y mal rollito entre los socios de legislatura, PP y Ciudadanos. Definitivamente parece que han roto peras, con las miras puestas sin duda en futuros envites electorales. Vean. Guerra abierta entre PP y Ciudadanos. ¿Hay inquietud entre los populares por las últimas encuestas de intención de voto? ¿Se han convertido los de Rivera en los líderes de la oposición de facto? ¿Peligra el pacto de gobierno? ¿Apoyará el Partido Naranja los nuevos presupuestos? Hoy, todas las claves de la tensa relación entre ambas formaciones. Sobre esto va el barómetro. La pregunta que planteamos esta noche es... Cristina Bravo, buenas noches, Cristina. Buenas noches, Antonio. Eso es. El enfrentamiento entre ambos partidos ha provocado que aún no tengamos los presupuestos de este año. Desde el Gobierno ya se está buscando una solución temporal y hoy en los pasillos del Congreso el ministro Montoro ha advertido de que tendrán que recurrir a gobernar a través de decretos para dar salida a ciertas partidas. Por eso les preguntamos si creen que el distanciamiento entre el Partido Popular y Ciudadanos pone en peligro los presupuestos. Si creen que sí, ya saben que pueden marcar el
al 905-855-001 y si por el contrario opinan que no, tienen el mismo número pero acabado en 002. Y desde este momento abrimos nuestras redes sociales donde pueden escribirnos @elcascabel13 y hoy usaremos el hashtag elcascabel14F. Muy bien, y más temas que abordaremos, comentaremos aquí en el Cascabel. Vean. Una investigación puntual por una presunta estafa por la compra de entradas. El negocio de la reventa de entradas alerta al gobierno que intenta ponerle freno. Legislativamente estamos actuando. ¿Cuáles son las nuevas medidas? Que para la venta será necesario el nombre de la persona. ¿Cuánto dinero mueve este negocio? ¿Es posible pararlo? Esta noche, en el Cascabel. Pero antes, José Luis Pérez, vamos a abrir con una última hora que nos llega desde Florida, Estados Unidos. Otro tiroteo en otra escuela. En un colegio de secundaria, efectivamente, en Parkland, en el estado de Florida, al norte de Miami. Las informaciones todavía a esta hora son confusas. Podemos ver imágenes de lo que está ocurriendo ahora en esa escuela. En el interior, todavía hace apenas 10-15 minutos, algunos de los alumnos estaban relatando con sus teléfonos móviles a sus familiares que estaban ocultos, escondidos en las aulas, estaban escondidos en algunos baños. Nadie puede acceder. Como digo, el perímetro policial de seguridad es muy extenso. Se habla ya al menos de una víctima mortal de ese tiroteo, al menos así lo anuncia el Miami Herald. Se habla también de aproximadamente 20 personas heridas en el interior de esa escuela de secundaria. También el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de escribir un tuit en esa red social, un mensaje en esa red social en la que dice que sus oraciones están con los familiares de las víctimas y también que ningún profesor ni ningún alumno en Estados Unidos puede acudir con miedo a las escuelas, pero decía, la última hora es que algunas informaciones apuntan que hay dentro, en el interior de esa escuela de secundaria, se habría registrado además de ese tiroteo ya también una primera detención. En todo caso, esa detención del supuesto sospechoso autor de ese tiroteo no está todavía confirmada. Vamos a buscar esa última hora. Estamos en Washington con nuestro corresponsal Juan Fierro. Juan, muy buenas noches. ¿Cuál es esa última hora? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues como tú decías, José Luis, los datos a esta hora siguen siendo muy confusos. Según la policía, el agresor, el tirador, en este nuevo incidente con armas en un centro escolar en los Estados Unidos, sigue sin ser detenido. Otras informaciones hablan que quizás ya haya sido localizado. El gobernador de Florida y otras autoridades del estado han hablado de numerosas víctimas, pero sin aclarar si estamos ante heridos o muertos. Medios locales hablan de un muerto y 20 heridos, otros medios están hablando ya de 5 muertos y otros 20 heridos. Y según los relatos de varios padres de alumnos, muchos de estos alumnos siguen todavía en las instalaciones del centro escolar, un centro escolar bastante grande, con 10.000 alumnos. Aunque algunos han podido salir ya, están siendo concentrados en un supermercado, en un Walmart, que se encuentra justo detrás del instituto, y desde aquí van a ser trasladados en autobuses hasta un parque donde se reunirán. Algunos de estos alumnos, José Luis, que han salido, han manifestado a los medios de comunicación locales que sonaron las alarmas. Es muy inestable esa comunicación con nuestro corresponsal en Washington, con Juan Fierro. En todo caso, insistimos, hay al menos, según medios locales, una víctima mortal, varios heridos. El superintendente del condado también ha pedido oraciones por los familiares de las víctimas y algunas de las personas que han accedido al interior de esa escuela, de ese colegio de secundaria al norte de Miami. Dice que se pueden describir escenas propias de una guerra. Insistimos, algunos medios elevan la cifra de víctimas mortales en Estados Unidos tras ese tiroteo a 5. De momento, lo único que se puede dar como oficial es la cifra de heridos, 20 heridos, y en principio también trataremos de retomar en unos minutos la comunicación con nuestro corresponsal en Washington. En principio, todavía hay incertidumbre en torno a si habría sido detenido o no el autor de esos disparos. Bueno, vamos a estar muy atentos, José Luis, a las noticias que nos lleguen desde Florida, para conocer la ultimísima hora y si, evidentemente, esto va a más, va a peor. Ahora nos vamos a ocupar de esa declaración sorprendente, indignante de la dirigente de la CUT, Mireia Boya. Después de declarar en el Supremo, ante los periodistas aquí en Madrid, ha dicho que esto de la declaración unilateral de independencia no fue nada cosmética, no fue ficticia, sino real, pero además ha rebatido contra las fuerzas de seguridad del Estado que estuvieron presentes en Cataluña a propósito del referéndum ilegal del 1 de octubre y diciendo que algunos policías y guardias civiles se mearon en abuelas
y en jóvenes que querían, por decir que querían votar. Es tremendo lo de esta mujer. Bueno, Mireia Boya, hay que recordar, es dirigente de los antisistemas de la CUP, fue diputada en el Parlamento Autonómico en la anterior legislatura y hoy ha declarado, ha comparecido, porque está inmersa en ese presunto delito de rebelión que constituye la investigación del proceso de independencia. Digo que ha declarado por espacio de aproximadamente una hora en la Audiencia Nacional ante el juez Pablo Llarena, al que le ha dicho, y ha sido de hecho la única persona investigada por rebelión que lo ha mantenido de tal forma, le ha dicho que ellos lo que pretendían hacer en la anterior legislatura no era una independencia cosmética, no era una independencia simbólica, sino que pretendían llevar a cabo una independencia real. Esa declaración de independencia del 27 de octubre se vio truncada por un golpe de Estado en forma de artículo 155 y por la imposición de otras elecciones que hemos vuelto a ganar. La Constitución para nosotros es un muro. Ya les digo, comparecencia aproximadamente de una hora de la ex dirigente de los antisistemas de la CUP ante el juez Pablo Llarena en el Supremo, en la que, además de eso que escuchábamos, mantener que ellos trataban de conseguir una independencia real, también ha vertido graves acusaciones, por ejemplo, como escuchábamos, contra la Policía Nacional. Así que vamos hasta el Supremo, donde está nuestra compañera Irene Azcutia. Irene, buenas noches. Sí, buenas noches, José Luis. Pues durante una hora y cuarto ha estado declarando aquí en el Tribunal Supremo la exdiputada de la CUP, Mireia Boya, un tiempo, una hora y cuarto, que ha utilizado solo para responder a las preguntas de su abogado y a las del juez Pablo Llarena. Lo más destacado de su comparecencia es que contradice la versión del resto de acusados, y es que, según Boya, la declaración unilateral de independencia, la DUI, no era algo cosmético, sino que buscaba tener un efecto real. Además, ha cargado duramente contra la policía, contra la Guardia Civil, contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por sus actuaciones del 1 de octubre. El juez no ha decretado para ella ninguna medida cautelar, así que a la salida la veíamos aquí, justamente en este sitio, abrazarse al resto de sus compañeros que estaban aquí para arroparla. Mientras tanto, el dirigente de Esquerra, Oriol Junqueras, que sigue encarcelado, Estremera pedía hoy el amparo al Tribunal Constitucional. Bueno, es el contraste, ¿no? Es verdad que Mireia Boya ha sostenido ante el juez lo que siempre dijo antes y durante el proceso de independencia, que trataban de conseguir una independencia de manera unilateral y una independencia efectiva. En cambio, Junqueras en los últimos meses ha venido sosteniendo desde su ingreso en prisión que nunca optó por la vía unilateral y que, en todo caso, si alguien apostaba dentro de su formación de Esquerra Republicana por esa vía unilateral, él estaría continuamente en contra. Bueno, pues seguramente en esa línea hoy, como apuntaba, lo que ha hecho, como recoge el diario ABC, es pedir amparo al Tribunal Constitucional precisamente para pedir su puesta en libertad. Hay que recordar que está preso en la cárcel de Estremera de manera preventiva en el marco de esa investigación del juez Llarena por un presunto delito de rebelión. Antonio. Bueno, y lo que ahora se entiende como zasca es lo que le ha propinado Rajoy al señor Rufián en el Congreso de los Diputados. Un zasca en toda regla, ¿verdad? Bueno, zasca de uno, metedura de pata del otro. Claro. Vamos a explicar qué es lo que ha ocurrido en la sesión de control al Gobierno de esta mañana, en la que la metedura de pata es de Rufián porque le reprochaba al presidente Mariano Rajoy que en las escuelas se hiciera lo que él decía apología del ejército. De inmediato, pocas veces se lo han puesto tan fácil a Mariano Rajoy, de inmediato el presidente del Gobierno respondía que esas leyes a las que se refería Rufián son del año 2005-2006, por tanto del Gobierno de Zapatero, y que además contaron con el respaldo de Esquerra Republicana, del partido de Rufián. Tengan la decencia y la vergüenza de dejar de decir que en Cataluña se adoctrina, porque nosotros simplemente queremos un país, Cataluña, en el que los niños sepan antes qué es la solidaridad y la fraternidad que la legión y la cabra. Da la sensación de que le molestan las Fuerzas Armadas españolas, pero por otra parte apoya leyes como las de los años 2005 y 2006. Puede decirme que usted no estaba, pero el señor Tardá, que es su líder natural, sí estaba en aquel momento. Fondo de Restiles fue la expresión que acuñó Javier Guerrero, entonces director general o exdirector general de la Junta de Andalucía, para definir el fondo de dinero que se utilizó para
esos EREs fraudulentos. Bueno, pues ahora dice que no, que eso es un invento, ¿no? Eso es, como la frase fondo de reptiles la utilizó él, salió de su boca, la estrategia que ha sostenido hoy el exdirector general de Trabajo ante el tribunal que juzga ese caso de los ERE es que todo el mundo le interpretó mal cuando se hablaba de fondo de reptiles. Del mismo modo que ahora dice el exdirector general de Trabajo que en esos falsos expedientes de regulación de empleo no había intrusos. Yo no podía hablar de un fondo de reptiles cuando tenía una partida presupuestaria, que tenía una memoria, que estaba en el presupuesto. No son intrusos, son personas que teniendo privado su derecho al trabajo, reunían los mismos requisitos. Bueno, qué pena que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo no conociera esta carta del dirigente de Etarra Cherokee, diciendo claramente que había que hacer denuncias falsas y que uno de los que participó en el atentado de la T4 de Barajas había tenido una denuncia falsa por torturas muy efectiva ya, que estaba muy bien encaminada. Pues debería conocerlo. Claro. Digo yo que debería conocer esa carta en la que efectivamente uno de los etarra Cherokee reconoce que era una estrategia la de simular torturas que deberían aplicarse en todos los casos de detenciones de etarras. ETA reconoció efectivamente en esa carta como falsas las torturas a los terroristas de la T4, que es lo que avala el Tribunal de Estrasburgo en esa sentencia que tratábamos de explicar ayer, en la que se condena a España a pagar 30 y 20.000 euros a cada uno por supuesto trato degradante. Efectivamente es una carta que hoy publica el diario La Razón del etarra Cherokee. La abogada Carmen Ladrón de Guevara insistía esta mañana con Herrera en que queda demostrado que era una estrategia y que las supuestas torturas que avala en buena medida o en alguna medida el Tribunal de Estrasburgo, ese trato, ellos no hablan de torturas, hablan de trato degradante, eran solo una estrategia de los terroristas. Nos encontramos ante una detención, ¿no? O sea, yo digo que nos podríamos situar en un momento previo a la custodia. Es que yo creo que ni siquiera se da ese trato inhumano y degradante. El Tribunal Supremo lo dijo bien claro en la sentencia por la que absuelve a los agentes y a lo que se limitaron es a cumplir con su obligación de evitar que se fugaran, ¿no? Vamos a volver con esa noticia de última hora que nos sitúa en Florida, al norte de Miami, en concreto en ese tiroteo en una escuela de secundaria en la que hay, según algunas fuentes, según algunos medios locales, al menos una víctima mortal. Decíamos hace unos instantes que la duda estribaba en conocer si el supuesto autor de esos tiros, de ese tiroteo, había sido detenido o no. Algunos medios informaban de que efectivamente habría sido arrestado. Como ven, hay unas fuertes medidas de seguridad, un perímetro policial muy visible alrededor de esa escuela de secundaria en Florida. Creo, corresponsal Juan Fierro, Washington, creo que ya se puede confirmar la detención del presunto autor de ese tiroteo. Sí, hace apenas unos minutos el sheriff del condado de Broward ha confirmado que el agresor ha sido detenido. No ha querido confirmar si se trata de un alumno de este instituto, de este Douglas High School, en la localidad de Parkland, en el sur de Florida. Medios locales de comunicación locales sí que lo confirman, que se trata de un alumno del instituto. Lo que siguen sin confirmar las autoridades es el número de víctimas. Como os comentaba en la conexión anterior, algunas hablan de un muerto y 20 heridos, otras hablan de 5 muertos y 20 heridos. Hace apenas unos instantes uno de los senadores por Florida, el senador Nelson, hablaba de numerosas víctimas, de numerosos muertos en este nuevo incidente con armas de fuego en un centro de educación en los Estados Unidos, pero las autoridades, el sheriff de Broward, que es el condado donde se encuentra este instituto, todavía no han dado ninguna referencia. Las imágenes que estamos viendo, que podéis ver, se ven a numerosas ambulancias que han acudido al centro, que están evacuando a los alumnos que han resultado heridos. Hay todavía un importante número de alumnos que está dentro del instituto. Es un instituto muy grande, tiene 3.000 alumnos aproximadamente. Algunos, como decía antes, han podido ya salir, han sido trasladados hasta un supermercado cercano y desde allí van a ser trasladados hasta un parque donde se van a poder reunir con sus familias, pero todavía no hay un dato confirmado por las autoridades sobre el número de esas víctimas, sobre el número de muertos, sobre el número de heridos. Como os comentaba, algunas fuentes hablan de un muerto, otras de 5 muertos, cifran los heridos en 20 y la única confirmación oficial que hay hasta el momento es que la policía ha logrado detener al agresor.
Gracias, Juan. Por tanto, con esa última hora que les recordamos, ya es oficial, se ha detenido al presunto autor de los disparos del tiroteo en ese instituto, en esa escuela de secundaria de Florida, y en principio se trataría de un alumno de ese instituto, de esa escuela de secundaria. Hay todavía dudas, nervios, incertidumbre. Hace apenas 15-20 minutos algunos alumnos escribían con sus teléfonos móviles a sus familiares relatando que estaban literalmente encerrados, escondidos en el baño, en las aulas. Preocupa mucho el posible número de víctimas. Insistimos, medios locales están hablando de entre 1 y 5 fallecidos en el interior de ese instituto. Algunas de las personas, algunas de las autoridades que han accedido al interior del instituto hablan también de escenas propias de una guerra. En definitiva, vamos a estar pendientes de lo que pueda conocerse en los próximos minutos en ese instituto al norte de Miami, en el estado de Florida, en Estados Unidos. Bueno, vamos con un final feliz, el de la factoría de Opel en Figueruelas. Esta es una buena noticia, sin duda. Sí, y es que se ha confirmado que en Figueruelas, en esa planta zaragozana de Opel, se va a fabricar, y se va a fabricar además en exclusiva, ese nuevo modelo del Corsa. Se va a fabricar después de que la dirección de la compañía y los trabajadores alcanzaran, lo recordarán, hace tan solo unos días un acuerdo que pasaba por una reducción de salarios en los primeros años, pero que garantizaba el mantenimiento de los 10.000 puestos de trabajo. Tan solo unos días después de que se confirmara ese acuerdo, ahora la compañía anuncia que allí se va a fabricar, y en exclusiva, ese modelo Corsa. Bueno, de auténtico depredador sexual ha calificado la Guardia Civil al presunto pedófilo detenido en Alicante. Eso es, hablamos de una detención además en el marco de una investigación incluso internacional en la que ha colaborado hasta el FBI, que afortunadamente ha podido poner entre rejas a ese depredador sexual que lo que hacía era captar a menores con fines pedófilos. Se cree que ha podido incluso captar a unos 80 menores. Como decías, incluso a la Guardia Civil le llamaba la atención la peligrosidad y el modus operandi de este presunto pedófilo. Hemos procedido a analizar el material intervenido, encontrando más de 250 vídeos en los que aparecen menores que habían sido captadas por él y había conseguido que participasen en actividades sexuales que incluso para nosotros que trabajamos a diario con este tipo de imágenes hemos considerado aberrantes, incluso muy llamativas incluso para nosotros. Paco Rosell, muy brevemente, porque vamos a ver en este capítulo de avance en titulares. Sí. La noticia del día para ti. Bueno, pendiente lo que ocurra en Florida, que parece un hecho de bastante gravedad, pues yo lo resumiría que hay un desenmascaramiento de todas las excusas que habían dado los presos del proceso con la comparecencia de Mireia Boya. Luego, por otro lado, que los presupuestos están cada vez más en el aire. Y luego, permíteme una broma, después de haber escuchado a Francisco Javier Guerrero, que recuerda aquello que de la poesía de Bécquer, aquello le pregunta, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Pues decía él que son los fondos reptiles, y él lo pregunta sabiendo que es la personificación de ese abuso de los que fue el fraude de los seres. Edurne Uriarte, buenas noches. Buenas noches. Yo hoy destacaría el informe de la UCO, que apunta a un empresario de los medios de comunicación tan importante como Roures. De momento es un informe, vamos a ver si este informe tiene consecuencias, hasta dónde llega. Pero es que Roures es una persona importantísima en la élite de la comunicación en España. Y si ese informe tuviera recorrido, tendría grandes consecuencias político-sociales. Por supuesto que sí, incluso en el panorama mediático. Buenas noches, Alfonso Merlos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿El titular tuyo? Pues mira, a mí me parece que a partir de ahora va a ser verdaderamente complicado explicar por qué algunos de los líderes del golpe en Cataluña permanecen en prisión y otros no, porque hoy hemos visto cómo una señora ha hecho declaraciones ciertamente insultantes, pero sin embargo esta señora no va a ingresar en la cárcel preventivamente. Por lo tanto, va a ser muy complicado explicar ese criterio que se está aplicando. Bueno, Fernando Jauregui, buenas noches. Buenas noches. ¿El titular tuyo? Mi titular sería que Luis de Guindos ha pasado con una cierta estrechez, pero ha pasado. ¿Ah, sí? Ah, bueno, eso es una noticia. El primer examen lo ha pasado, ¿no? El primer corte para ser vicepresidente del Banco Central Europeo. Todo indica que acabará siéndolo. Irlandés mediante. Irlandés mediante, bueno. En fin, vamos a hacer una pausa, después conectaremos nuevamente con Estados Unidos, a ver qué pasa. Si hay noticias, insistimos, de última hora sobre ese tiroteo en un colegio en Florida. Puede aumentar el número de víctimas mortales. Enseguida estamos de vuelta, hasta ahora mismo. Guerra abierta entre PP y Ciudadanos. ¿Hay inquietud entre los populares por las últimas encuestas de intención de voto?
¿Se han convertido los de Rivera en los líderes de la oposición de facto? ¿Peligra el pacto de gobierno? ¿Apoyará el Partido Naranja los nuevos presupuestos? Hoy, todas las claves de la tensa relación entre ambas formaciones. Guerra abierta entre PP y Ciudadanos. ¿Hay inquietud entre los populares por las últimas encuestas de intención de voto? ¿Se han convertido los de Rivera en los líderes de la oposición de facto? ¿Peligra el pacto de gobierno? ¿Apoyará el Partido Naranja los nuevos presupuestos? Hoy, todas las claves de la tensa relación entre ambas formaciones. Bueno, señores, estamos de vuelta a las 10:38 minutos. Ha concluido un partido de fútbol, decían que era el segundo partido del siglo que puede jugar en este año el Real Madrid. O el penúltimo, perdón, el penúltimo. Me parece un poco exagerado, pero bueno. Más. Y el resultado ha sido extraordinario para el Madrid. Cosa que, en fin, ha agradado a los madridistas, especialmente ha disgustado a aquellos que esperaban que hoy naufragara el equipo blanco, pero que ha demostrado que este equipo nunca hay que darlo por muerto, Alfonso. Sobre todo porque por muy mal que esté el Real Madrid en Copa de Europa es muy difícil que no sea favorito. Sí, pero es que ha ganado 3-1 nada más y nada menos. Claro, y decir, jugador por jugador está muy por debajo del Paris Saint-Germain, pero hoy ha salido la casta, el madridismo, y ahí está en el resultado reflejado. Y el Paris Saint-Germain todavía es un equipo por cuajar internacionalmente, por muchas figuras que tenga. Bueno, señores, que me dicen que si no, la gente le interesa esto, no el Paris Saint-Germain con el Real Madrid. Y le interesa, por ejemplo, lo que hemos conocido en estas últimas horas y que tiene que ver con esa sentencia del Tribunal Supremo Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que condenó, como saben, a España a pagar una indemnización de 50.000 euros a los terroristas que atentaron en la T4, en el aparcamiento de esa T4, por trato inhumano y degradante. Claro, estos señores del Tribunal de Estrasburgo no han tenido en cuenta que los señores que denunciaron torturas, que no las hubo, ni trato degradante ni inhumano, se singularizan, todos los terroristas de ETA así lo han hecho, por denunciar torturas falsas. Y ahora se ha sabido que estos también entre ellos, se habían carteado, entre los terroristas de ETA, José Luis Pérez, evidenciando que la estrategia era denunciar torturas para llevar a los guardias civiles que le detuvieron a los tribunales. Eso es, se ha sabido porque lo hemos visto en una carta escrita de su puño y letra de uno de los terroristas, de Cherokee. Hay que recordar que ayer contábamos esa sentencia del Tribunal de Estrasburgo en la que obliga a España a indemnizar a estos dos asesinos, a estos dos etarras, autores del atentado de la T4, del parking de la T4, en el que asesinaron a dos personas. Y decía que efectivamente lo hemos conocido, que esa estrategia de simular torturas era algo que estaba estudiado por los terroristas y eran instrucciones de uno de los jefes de la banda, de Cherokee. Vamos a ver en concreto el párrafo en el que se demuestra de una manera palpable que se trata de una estrategia totalmente estudiada. Dice, lo relacionado, insisto, es la carta de Cherokee, jefe de ETA, lo relacionado con las torturas falsas sufridas por Igor en manos del enemigo. Igor es una de las dos personas que cometieron ese atentado, de los dos terroristas que cometieron ese atentado y que denunció supuestas torturas. Dice, las falsas torturas sufridas por Igor en manos del enemigo está en buen camino. Esta es la estrategia, dice Cherokee, el jefe de ETA, que hay que seguir ante las caídas siempre. Visto el buen resultado que estamos obteniendo y el daño que le causamos al enemigo, es muy importante que los militantes, los terroristas, interioricen bien en la escuela la importancia que tiene el tener preparada la cantada, es decir, esa estrategia de mentir, igual que hacía el grupo terrorista de Igor. Prepararla juntos y repetirla. Siempre hay que denunciar torturas y nunca ratificarse ante el juez. Queda por tanto claro en esa carta de Cherokee que publica el diario La Razón, que estamos hablando de falsas torturas y que era una estrategia, a pesar de la sentencia que conocíamos ayer del Tribunal de Estrasburgo. Eso es lo que le decía también hoy a Herrera en COPE Carmen Ladrón de Guevara, la abogada que conoce muy bien, que conocía de antemano esa estrategia de ETA y que, claro, se pregunta cómo no la conocían los responsables del Tribunal de Estrasburgo. Nos encontramos ante una detención, ¿no? O sea, yo digo que nos podríamos situar en un momento previo a la custodia. Es que yo creo que ni siquiera se da ese trato inhumano y degradante. El Tribunal Supremo lo dijo bien claro en la sentencia por la que absuelve a los agentes y a lo que se limitaron es a cumplir con su obligación de evitar que se fugaran, ¿no?
Bueno, pues el Tribunal de Estrasburgo no lo sabía, Rosell, pero el Supremo sí que lo sabía. Por eso absolvió a los guardias civiles en su día y además deslizó una crítica bastante evidente a la Audiencia de Guipúzcoa por la sentencia condenatoria anterior. Sí. Bueno, hay que introducir una precisión. A España no la han condenado por el tema de tortura, sino de malos tratos, que son cosas diferentes. Pero dicho lo cual, yo creo que España y generalmente las víctimas... La frontera es tan difusa a veces entre malos tratos. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo asociar una cosa u otra. De hecho, hay algunos votos particulares que, a mi juicio, de forma inapropiada, sí lo defendían, ¿no? en la sentencia que se ha conocido de Estrasburgo. Yo creo que en Estrasburgo las víctimas del terrorismo en general han estado muy mal representadas, ¿no? Y su voz se ha acogido muy mal, contrariamente a la estrategia esta, que bueno, que no es una estrategia nueva, sino una estrategia bastante consolidada desde el principio de ETA, siempre denunciar malos tratos, torturas, etcétera, etcétera. Y sin embargo, estos argumentos en el Tribunal de Estrasburgo han sido muy receptivos a ellos. Y hemos encontrado pues la sentencia que hemos conocido hoy, pero insisto, es por, digamos, aparentes malos tratos, y aprueba esa indemnización que ahora habrá que detraer de aquella indemnización que los autores del atentado le deben a sus víctimas, ¿no? Pero no se está hablando de tortura, sino de malos tratos. La cuestión es que este tribunal estaba obligado a conocer la estrategia de Etarra, porque es una estrategia además que ETA desarrolló. Sí, ese magistrado tenía que conocer pero el resto, dado lo que juzgaban, tenían que saber que es una estrategia de hace muchos años, de siempre, de la banda terrorista, denunciar sistemáticamente torturas. ¿Cómo es posible que ese tribunal desconozca o haga como que desconoce esa estrategia de Etarra? ¿Y cómo es posible que ese tribunal, después de ese dato, del hecho de que el Supremo, nada más y nada menos que el Supremo español, anuló la sentencia de la Audiencia Provincial porque había hasta 4 peritos que dijeron que esas lesiones eran lesiones compatibles con una detención en la que había que usar fuerza? ¿Cómo es posible? Realmente, cuando yo me pregunto esto, mi conclusión es que hay un sesgo ideológico. No se me ocurre otra cuestión, que todavía sigue habiendo un sesgo ideológico en Europa. Por cierto, y añado, este es el tribunal que anuló la doctrina Parot. Sí. Es que estamos en lo de siempre, estamos en lo mismo. Voy a preguntarle a José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas, de Cadena COPE, sobre la personalidad de este magistrado español, López Guerra, bastante cuestionado en algunos casos por aquellos que se han sentido evidentemente perjudicados cada vez que ha participado de sentencias que afectaban a España, lógicamente, al Estado español o a particulares en el ámbito del terrorismo. Y se le ha criticado y mucho. José Luis Concejero, ¿quién es López Guerra? ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches. Bueno, efectivamente, como hablas, es un magistrado que en los últimos años ha generado bastante polémica. Sería importante recordar que es una persona muy cercana, militante del Partido Socialista. En el año 2004 fue el número 2 del Ministerio de Justicia, cuando la cartera la tenía Juan Fernando López Aguilar, por cierto, hoy eurodiputado aquí en Bruselas. Después fue el candidato designado por José Luis Rodríguez Zapatero, entonces presidente del Gobierno, para acudir efectivamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y sí que es verdad que muchas veces se recuerdan solo las decisiones más polémicas, pero como decía Edurne, no podemos olvidar que él fue uno de los que dijo que la doctrina Parot era inconstitucional y que posteriormente dio lugar a la salida de decenas y decenas de terroristas de la banda terrorista ETA y también violadores que sembraron de alguna manera críticas importantes en la opinión pública española. También es importante recordar que este 2018 va a dejar el cargo, es su último ejercicio y una de las últimas decisiones es esta que conocíamos en la jornada de ayer, la indemnización a los 2 etarras que volaron la T4 dejando 2 muertos, que tiene que pagar el Estado español aproximadamente 50.000 euros, 30.000 y 20.000 euros respectivamente a los 2 etarras. Ahora te pregunto por lo de Guindos, pero antes, el Estado español al final no va a tener que pagarles porque se le va a detraer de lo mucho que deben. Deben hasta de callarse estos terroristas. 45 millones, nada más y nada menos.
a eso fueron condenados, para indemnizar a sus víctimas, al Estado, por los daños causados, que fueron muchos, y en general, hombre, para aquellas personas que resultaron afectadas, especialmente las 2 personas fallecidas y aquellas que también resultaron heridas. ¿Decías sobre López Guerra? Hombre, vamos a ver, el tema de López Guerra, hay una cuestión que ha citado Edurne que desde luego es debatible, ¿no? Y es que en esta resolución pues puede haber un sesgo ideológico, naturalmente. A mí me parece que más allá del sesgo ideológico hay algo que es todavía peor, y es que sucede en muchos casos en cortes de apelación importantes, y al final este es una corte de apelación en la medida en que procede a la revisión de un caso y a qué es lo que se ha hecho, y lo que es peor es el desconocimiento del caso, en toda su dimensión y en toda su profundidad. Evidentemente, en todos los manuales de la organización terrorista ETA ha estado la idea básica de denunciar tratos inhumanos, degradantes y torturas. Hiciese lo que hiciese la policía y la Guardia Civil. Y a mí me parece que independientemente de lo que haya decidido este tribunal y del análisis que ahora hagamos, pero creo que tenemos que hacer una reflexión más profunda y, si hace falta, poner todavía más en valor que más allá de los episodios de hace ya unas décadas de guerra sucia, la lucha policial que ha llevado a cabo la policía, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil contra la banda terrorista ETA ha sido enteramente legal y ha sido intachable desde esa óptica, y por lo tanto, ahora que no se produzca la impresión, me parece que es importante, más allá de la propaganda que puede generar esta resolución, que no se produzca la impresión de que hemos tenido una policía que, porque había etarras que cometían atentados gravísimos, pues se dedicaban a extraerles información a base de torturas, porque eso es falso, sencillamente, y que hay que decirlo en honor a la verdad. Fernando, ¿sobre esto o vamos con Guindos? Si me dejas decir algo de esto, pues venga, te lo di algo de agradecería. esto, sí, que tú querías hablar de Guindos. Yo primero, creo que la sentencia, si la miras con calma, demuestra muy poca convicción en el tema de los malos tratos. La indemnización es ridícula, prácticamente es una indemnización mínima. Saben perfectamente los magistrados que esa indemnización se va a detraer de toda la responsabilidad civil que tienen estos 2 asesinos. Y de alguna manera lo único que se evidencia, y yo, mira, ahí voy a estar de acuerdo con Edurne, o parcialmente de acuerdo con Edurne, se evidencia que hay una cierta querencia política dentro de esta sentencia. ¿Qué está ocurriendo? Pues que España no está de moda ahora mismo. En este tema no está de moda. Si tú lees periódicos extranjeros en este momento, el 1 de octubre causó una muy seria mella en el concepto garantista que pueda tener el Estado español o España, más o menos injustificada, pero la causó. Y yo creo que ahora mismo, si leemos los periódicos extranjeros, determinados periódicos extranjeros, es que parece que España no sería una democracia. Es que me parece que hay que hacer una ofensiva de imagen, tenemos que hacer una ofensiva de imagen muy seria, diciendo primero que en España no se tortura, oiga, que en España no se tortura, que España es un país a lo mejor más garantista que muchos países europeos. Y segundo, en España no se producen malos tratos. Y tercero, oye, a la hora de detener a un señor que va armado, pues a lo mejor sí es verdad que tienes que echarte encima. Rubalcaba lo explicó, cómo se había producido esta detención por la Guardia Civil, y yo creo que no mentía en absoluto. Sí, bueno, señores, perdónenme, es que tenemos al consejero y tenemos que ir avanzando. Paco, vamos a ver, José Luis, Guindos se ha examinado hoy para ser vicepresidente del Banco Central Europeo. Ha pasado el examen, nos decía antes el amigo Jauregui, pero, en fin, ¿le queda algún examen más o con esto ya ha aprobado la nota? Bueno, lo del examen de hoy era un mero trámite, porque además lo más importante de todo, Antonio, es destacar que el examen que ha tenido hoy ante los eurodiputados del Parlamento Europeo aquí en la capital comunitaria en ningún caso es vinculante. Ellos en la jornada de mañana van a emitir un informe al Eurogrupo, que está formado por los ministros de Economía de la zona euro, diciendo qué candidato, el irlandés o el español Luis de Guindos, les parece mejor. En cualquier caso, lo importante aquí son 2 cuestiones, Antonio. La primera, que la decisión la van a tomar este próximo lunes los ministros de Economía de la zona euro, es decir, lo que diga hoy el Parlamento en ningún caso es vinculante, y luego la última decisión la va a tomar el Consejo Europeo el próximo mes de marzo, es decir, los 28 líderes de la Unión Europea. Lo que más ha llamado la atención es que han tratado antes de esa sesión, que vengo ahora mismo del Parlamento Europeo, de boicotear la candidatura de Luis de Guindos, algunos diputados de Podemos, también Izquierda Unida, y luego también el Partido Socialista Español en Europa
que se niega a que sea Luis de Guindos. Y además lo que más llama la atención de todo esto es que los socialistas europeos, Portugal, Malta, Eslovaquia, también Suecia, apoyan a Luis de Guindos, Holanda y Alemania también. Es decir, en este caso parece que el enemigo está en casa porque nos apoya prácticamente todo el arco europeo menos los propios españoles. En cualquier caso, aquí en los mentideros bruselenses, por decirlo de alguna manera, dan por garantizado que el sillón de la vicepresidencia del Banco Central Europeo será para Luis de Guindos y el próximo mes de marzo lo ratificarán los 28 líderes de la Unión Europea. Importante para España, es importante recuperarlo, es importante volver a donde no teníamos que haber salido en el año 2012. Siempre he defendido la independencia del Banco Central Europeo, la defenderé si llego efectivamente al puesto. Esos son los elementos que voy a defender: independencia, responsabilidad, control parlamentario y transparencia. Gracias, José Luis Consejero, un abrazo. Otro para ti, Antonio. Hasta la próxima. Oye, ¿no os parece un poco vergonzoso, lamentable, triste que por sacar quizá algún rédito político desde el punto de vista electoral, que metemos a un representante nuestro en una institución europea tan importante cuando, ojo, aquellos compañeros de viaje desde el punto de vista ideológico le están apoyando en el resto de países europeos? ¿Cómo es posible que los socialistas españoles no apoyen a Guindos y los socialistas del resto de Europa en ese Parlamento Europeo digan que es un candidato idóneo? A mí me produce vergüenza, sinceramente. Pero hubiera dicho igual si el PP no le hubiera apoyado y le hubieran apoyado el centro-derecha, el resto del Parlamento Europeo, que, digamos, se sitúa en el centro-derecha. Es que no lo entiendo, no lo podemos entender. Bueno, pero es que la situación que tú has descrito pone en evidencia el sectarismo de una oposición por parte del Partido Socialista. Es verdad que todos los socialistas, empezando por los portugueses, siguiendo por los franceses, están apoyando la candidatura de Guindos, que yo creo que está bastante, el terreno lo tiene bastante expedito porque cuenta con el apoyo no solamente de Francia, que lo ha dado hoy, sino de Alemania y de otros países. Es una cosa bastante hecha. Y así como en otras ocasiones, con el nombramiento de algunos puestos importantes en Europa, los dos partidos importantes han ido apoyándose y han respaldado esa candidatura en función de quién estuviera en el gobierno, ya fuera como comisarios o bien fuera como la presidencia del Parlamento Europeo, pues aquí la verdad es que no se ha llevado a cabo y me parece un error de libro. Es que creo... Parece además un error por un mal cálculo del Partido Socialista. Yo tengo la impresión no solo de que el Partido Socialista debe de estar arrepentido de esto, sino de que había calculado... evidencia con sí, por eso, a eso iba, Antonio, a que no había calculado cuáles iban a ser el resto de apoyos en Europa. No puede el Partido Socialista en España no apoyarlo cuando otros partidos socialistas están apoyando a Guindos. Yo tengo la sensación de que la persona que tenía que analizar esa cuestión ha cometido un grave error de apreciación y ha llevado a una decisión realmente negativa para el PSOE. ¿Quién es el responsable de esa cicatería mal entendida? Yo te voy a decir una cosa, creo que es que el análisis ha sido malo, han hecho un mal análisis. Se puede no estar de acuerdo con que Guindos sea representante español o incluso se puede estar en desacuerdo con que sea vicepresidente del Banco Central Europeo, quizá pues porque hay argumentos. Este señor está apoyado por Alemania, el peso de Alemania en el Banco Central Europeo sería excesivo, es un hombre claramente del exministro de Finanzas alemán, Guindos. Todo esto lo puedes decir. Lo que no puedes decir es que convenía que fuese una mujer y además no político. Es que eso no tiene ningún sentido. Y encima no presentar ninguna candidatura concreta. Simplemente eso es oponerse por oponerse. La costumbre en los países es que los puestos internacionales suelen ir avalados por todas las fuerzas políticas. Eso suele ser la costumbre en los países occidentales y además me parece una costumbre muy normal. Es muy importante. El puesto que va a desempeñar Luis de Guindos ahí es muy importante. Y además es que lo va a desempeñar. Y además es que quien se oponga va a quedar mal, porque es que yo creo que España tiene ya una mayoría suficiente de países que se van a comprometer con Guindos. Y además son los ministros de Economía los que van a aprobar la candidatura de Guindos, que son
en general amigos de Guindos, mira qué casualidad. Sí. Casi todos ellos, porque es que ha estado trabajando con ellos durante muchos años. Esto estaba ya pasado, estaba negociado. Pero si va a ganar, apóyalo. Es que no entiendo la estrategia. Pero es una tropeza infinita. Bueno, la estrategia a mí me parece que está motivada por una falta de información del Partido Socialista, porque al final es evidente, como estamos viendo, que el señor Luis de Guindos no se tira a una piscina en la que sabe que no hay agua. Ni el señor Luis de Guindos, ni siquiera al final es el propio gobierno, porque va a tener que provocarse un cambio. Entonces aquí hay dos cuestiones. La primera es, bueno, el Partido Socialista puede tener su propia estrategia y puede tener sus propios cálculos partidistas, pero me parece que es importante que se vea que un español ocupe un puesto de responsabilidad en cualquier institución internacional de peso, sea el Banco Central Europeo, sea la Unión Europea, sea la OTAN, es algo bueno, porque en el peor de los casos tú tienes una vía de interlocución directa y tienes una persona que está hablando el mismo idioma que tú. No lo digo solo por el español, en muchos aspectos, el mismo idioma político. Por lo tanto, es un fallo, como está quedando a las claras, y un error de cálculo del Partido Socialista, que a mí me parece que obedece a algo que es más profundo, y es que hay una oposición que no tiene definida en muchos aspectos una estrategia clara y que lleva a deslices como este. Es que además recuerda un poco el simplismo de la oposición que hizo los argumentos que en un momento desempeñó Pedro Sánchez de el no y es no. Es decir, tú puedes efectivamente oponerte a la candidatura de Luis de Guindos. Puedes oponerte a la candidatura de Luis de Guindos, pero tienes que tener razones profundas y explicarlas muy bien. Porque si no puedes caer en que es mero capricho. Es decir, tiene que ser una mujer y técnico, pero ¿quién? Explique, dígame un nombre. No se han atrevido a dar ningún nombre. Y luego hay una cosa importante que yo creo que Guindos, al margen de que el apoyo que tiene de los grandes países, está recogiendo todo el trabajo que ha hecho durante estos años. Claro. Es decir, Luis de Guindos ha conseguido ser alguien en ese grupo de Europa reconocible por los principales países. Entonces, ese activo lo ha rentabilizado muy bien y además en provecho de España. Indudablemente que estaba sin de representación en los grandes digamos, organismos internacionales, ¿no? Los que están ahora mismo, digamos que de uñas, entre ellos, lógicamente, son los socios de legislatura, el PP y Ciudadanos y el PP, y están rompiendo, no sé si han roto peras del todo, pero en fin, que están en una situación viviendo una situación hostil, y Ciudadanos ataca por un lado y el Partido Popular contraataca. Por ejemplo, mañana en el Senado, en esa comisión de investigación paralela a la del Congreso sobre la financiación de los partidos, el Partido Popular quiere pasarle factura a Ciudadanos. Pues claro, aprovechando que el Tribunal de Cuentas, pues ha analizado, evaluado las cuentas de Ciudadanos y no cuadran, parece que ha gastado más de lo que dice que ingresó y no saben de dónde lo ingresó, etc., pues vamos a aprovechar para decirle, hombre, a mí me atacan por financiación irregular, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es lo que es? José Luis Pérez, ¿cómo está la cosa entre los dos socios? Nunca se pudo decir que fueran amigos íntimos Rivera y Mariano Rajoy, pero llegaron a firmar ese acuerdo que ahora tú te preguntabas en qué punto se encuentra. Hombre, pues depende de a quién se escuche, porque por ejemplo en Ciudadanos dicen que ese pacto está congelado. En cambio en el Partido Popular sostienen que será por el frío que hace fuera, porque estamos en invierno, porque ellos no lo dan todavía por finiquitado, ni mucho menos ese acuerdo. Pero lo cierto, si vamos a los hechos, es que hoy mismo en el Congreso de los Diputados se han vuelto a enzarzar los socios, el Partido Popular, en boca de la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría y el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta. Girauta le reprochaba al gobierno que firmara ese acuerdo con el PNV por el cupo vasco. Ya saben, el cupo es esa cantidad de dinero que el gobierno vasco tiene que devolver al Estado por aquellas competencias que no presta y que presta el gobierno central, que presta el Estado. Los de Ciudadanos han bautizado ese acuerdo de una manera muy gráfica como el cuponazo. Y a ese reproche Soraya Sáez de Santamaría ha respondido que el Partido Popular y Ciudadanos son algo menor en comparación con el Interior de España. Y además le ha recordado que también Ciudadanos ha alcanzado algunos acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco. Ustedes le regalaron al PNV un cuponazo injusto y solidario a cambio del apoyo a unos presupuestos generales que tiene bloqueados el PNV. España, al menos para nuestro partido, es mucho más que Ciudadanos o que el Partido Popular. También considera que cualquier cosa que se hable con el Partido Nacionalista Vasco es una concesión. Por tanto, explique a esta Cámara dos cuestiones. ¿Por qué se va a rebajar la Ley de Seguridad Ciudadana? Porque ustedes han apoyado una iniciativa del Partido Nacionalista Vasco para que se suavice.
Pero como muy bien adelantabas, Antonio, el bombardeo de grueso calibre ha llegado a la hora de hablar de las cuentas de Ciudadanos, que es la artillería que ha tratado de utilizar en esta ocasión el Partido Popular. Hasta el punto, lo vamos a ver, de llegar a pedir la dimisión de Rivera. Ha pedido el Partido Popular por la financiación, por las dudas en torno a la financiación de Ciudadanos que ha expresado el Tribunal de Cuentas. De hecho, el portavoz del Partido Popular, el señor Hernando, decía que efectivamente el Tribunal de Cuentas ha puesto en duda algunas de las cuentas del partido de Albert Rivera. Escuchen. Mire, yo creo que lo que tiene que dar el señor Villegas y Ciudadanos es explicaciones de por qué han falsificado las cuentas electorales, las cuentas que han presentado en el año 14 y en el año 15. Ayer el presidente del Tribunal de Cuentas ratificó que esas cuentas no eran ciertas. Bueno, veían cómo el señor Hernando se refería a Villegas, al portavoz de Ciudadanos. Bueno, el aludido también ha hablado y ha asegurado que es verdad que el Tribunal de Cuentas pone algunas salvedades en torno a los presupuestos que ha venido presentando a esa institución Ciudadanos. Dice Villegas que una cosa son esas salvedades y otra cosa son los imputados que tiene el Partido Popular. Pero quien tiene problemas en los juzgados, que tiene imputados por corrupción política es el Partido Popular y haría bien en afrontar esos problemas con más valentía. Se dijo que no había ningún delito en todo lo que se exponía en el informe del tribunal y por tanto son salvedades contables tal como dice el Tribunal de Cuentas. Y todo esto, en medio están los presupuestos generales del Estado que en teoría se deberían estar negociando y para los que el Partido Popular necesitaría esas dos formaciones que parecen incompatibles, el Partido Nacionalista Vasco y Ciudadanos. Lo cierto es que todo parece indicar que Montoro, en previsión de que pueda llegar a ser imposible el poder sacar adelante esos presupuestos, está pensando en tirar de decretos ley si finalmente no consiguen sacarse adelante esos presupuestos. Y ya no se descarta en absoluto, sino que incluso parece la posibilidad más probable que se vuelvan a prorrogar los presupuestos, es decir, que por 2 años consecutivos tengamos que seguir tirando de las cuentas que fueron aprobadas en su día. Bueno, pues no sé si va a llegar la sangre política al río entre Ciudadanos y el PP, a tenor de cómo se ha puesto la cosa. Se nota que el tufo electoral impregna absolutamente esa relación, evidentemente. Unos que suben en las encuestas, los otros que dicen hay que parcenarles, como sea, y ya estamos ahí en el lío. Pero antes ya de las últimas... han salido diferentes tipos de encuestas, porque es verdad que encuestas que dieran un posible triunfo a Ciudadanos ha habido una y luego varias que no, incluso algunas que le dan en tercera posición a Ciudadanos. Pero ya antes de esas encuestas el ambiente había empeorado mucho, sobre todo por parte de Ciudadanos, que lleva meses con una enorme agresividad hacia el Partido Popular. En Cataluña, a pesar del triunfo de Ciudadanos, con un tono muy suave, digamos, del PP, a mí me llamó la atención que tanto Inés Arrimadas como los líderes de Ciudadanos, después del triunfo, mantuvieron un tono muy duro con el PP. Tanto el PP nacional como el catalán. Oye, y ahora vienen digamos, la respuesta del PP, que también está siendo durísima. Pues sobre esa respuesta, ¿hay chicha donde morder en esto de las cuentas de Ciudadanos para bueno, yo creo que estamos contrarrestarlo de la financiación? La cuestión aquí es que evidentemente la relación no es buena, pero es que se va a poner peor por una circunstancia, y es que por una parte se está exigiendo a Ciudadanos que tenga una cierta altura de miras o una cierta lealtad, siendo un partido de oposición, para ir sacando adelante unos presupuestos y por lo tanto ir cumpliendo y dando pasos a lo largo de toda la legislatura a nivel nacional, pero al mismo tiempo, un día sí y otro no, nos estamos desayunando con sondeos que no tienen que ver con lo que va a ocurrir dentro de 4, de 3 o de 2 años, sino con lo que podría ocurrir en unas elecciones autonómicas y locales dentro de un año. Por lo tanto, esa óptica electoral y partidista está contaminando y está envenenando esa relación. Y a partir de ahí, pues la conclusión que yo creo que tenemos que sacar es que es muy complicado que convivan dos gallos en un mismo corral. Ya, pero contestando... Sí, Paco y Fernando, sí, os pregunto, venga, brevemente, que la gente lo que quiere saber es, ¿hay chicha o no hay chicha? O no hay nada. Si me permites, contestando a lo que pregunta Antonio. Claro. A ver, yo creo que el PP ha exagerado una irregularidad contable fea.
pero irregularidad contable. Yo no conozco prácticamente un solo informe del Tribunal de Cuentas en el que no afee la conducta de los partidos, y no te estoy hablando de ayer ni de anteayer, sino desde hace 20 años. De todos los partidos. O sea, de todos los partidos. Y es verdad, los partidos tienden a hacer pequeñas trampas. De ahí, hombre, a llevar esto hasta la dimisión de Albert Rivera por esto, me parece que es una exageración. Es que son dos partidos destinados a sustituir el uno al otro. Uno quiere sustituir al otro, no complementarlo. No puede ser su socio, no lo va a ser. La legislatura no va a llegar hasta 2020, por mucho que se empeñe el señor Rajoy. Esto es absolutamente impensable. Y lo más probable es que si hay una coalición, que habrá que gobernar en coalición, sea de Ciudadanos con el PSOE, que se entienden mejor. También hay que decir una cosa, ¿eh? El PP actúa con mejor voluntad seguramente que Ciudadanos en esto, porque lo necesita mejor. Pero también es verdad que de los 150 puntos de aquel pacto famoso de investidura, no se han cumplido ni la mitad, y la mitad que se ha cumplido ha sido de manera muy incompleta. Así que, oye, yo creo que el PP tiene que ponerse las pilas en ese sentido si quiere mantener por lo menos el acuerdo hasta 2020, que yo creo que es imposible, insisto. Claro. Vamos a ver, en relación a los presupuestos, yo creo que a los presupuestos se le ha pasado el arroz. Es decir, hemos entrado en una fase, sobre todo después de las elecciones catalanas, de abierta confrontación entre el PP y Ciudadanos, por la razón que explicaba Fernando. Es decir, está colisionando en el mismo terreno, Ciudadanos quiere utilizar la plataforma y el viento de cola que le da de las elecciones catalanas para meterse y robarle todo lo que pueda de votos al Partido Popular. Entonces, en esa guerra es como en la película de Groucho Marx, de los hermanos Marx, más madera, esto es la guerra. Es decir, cualquier excusa es buena para alimentar esa guerra y va a hacer imposible cualquier acuerdo y toca del ala a esta legislatura. Ese es el problema que estamos asistiendo y que estamos viendo. Porque, claro, los argumentos, dices, es verdad que no se puede exagerar las irregularidades supuestas contables con casos de corrupción. Es igual, exagerarán cualquier otra cosa. Pero hemos visto, por ejemplo, un episodio. El argumento anterior de Ciudadanos para no apoyar los presupuestos era la imputación de una senadora, la señora Pilar Barreiro, es alcaldesa de Cartagena, diciendo, esta señora hasta que no dimita no se puede. Pero es que el Ciudadanos ha apoyado los presupuestos de Susana Díaz en Andalucía, teniendo un señor imputado que es diputado en Cortes, que es el señor Gutiérrez Limones. Y no ha sido excusa, es decir, es algo... ¿Por qué? La vara de medir no es la misma. Porque no están confrontando en el mismo espacio. Y yo creo que las diferencias están agriándose de tal manera que ya va a ser imposible cualquier tipo de cualquier naturaleza, pero con una dificultad añadida, y es lo que la cosa absolutamente extraña que estamos viendo. Ahora mismo Ciudadanos se ha convertido en el principal partido de la oposición. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Porque como está sacando votos del Partido Popular y también del Partido Socialista, el Partido Socialista no puede hacer el juego a ambos, y esa es una dificultad añadida. Bueno, señor, vamos a hacer una pausa, que nos quedan muchas cosas. Por ejemplo, hombre, luego veremos cómo los morancos están parodiando también esto de los ERE, y concretamente el juicio, que os preguntaré previamente, especialmente a Paco, que es el que conoce el paño en ese sentido. Lo que está pasando ahí, ahora dice el del fondo de reptiles que no, que eso se lo inventó alguien, que él no lo dijo, ¿no? Y comentaremos también esto que ha dicho la dirigente radical y antisistema de la CUP, Mireia Boya, diciendo que los guardias civiles y los policías, algunos guardias civiles y policías, destinados en Cataluña durante los prolegómenos y posterior al referéndum ilegal del 1 de octubre, se mearon encima de abuelitas y de jóvenes que pedían votar desde sus habitaciones en Calella, de las habitaciones que tenían en los hoteles de Calella. Tremendo. Si hubiera sido así, hubiera habido fotos, vamos, en este mundo, vamos, ¿quién se iba a perder una foto de esas? Bueno, esta señora es una descarada y evidentemente espero que luego tendremos aquí a Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía, espero que las acciones de policías le presenten alguna querellita a la señora Boya. Volvemos enseguida, hasta ahora. Una investigación puntual por una presunta estafa por la compra de entradas. El negocio de la reventa de entradas alerta al gobierno que intenta ponerle freno. Legislativamente estamos actuando. ¿Cuáles son las nuevas medidas? Que para la venta será necesario el nombre de la persona. ¿Cuánto dinero mueve este negocio? ¿Es posible pararlo? Esta noche, en El Cascabel. Y es que, Antonio, ya es tradición que Omaita y Antonia hagan este tipo de vídeos que se llegan a hacer virales. Y en este caso, este vídeo tiene ya en su página de YouTube más de 300.000 reproducciones en tan solo 24 horas. Bueno, la verdad que pueden coger algunos momentos vodevillescos como los que se vivieron ayer en el juicio, hoy cuando declaraba el amigo Guerrero, que decía, yo esto del fondo de reptiles, eso se lo han inventado. Pero hombre, si
una de las frases o expresiones acuñadas que definía mejor lo que había pasado, ¿no, Paco? Pues la verdad que sí. Le habrán dicho que dice, oye, tú desmiéntelo, ¿no? Bueno, no, yo creo que está siendo muy llamativo lo que está ocurriendo en el juicio de los seres, ¿no? Hay un pacto evidente de taparse todo, de no hablar nada, no hacer declaraciones. Y bueno, es un poco la conspiración de silencio que engloba todo este tema de los seres. Y ahora todos se están desdiciendo. El señor, como decía hace un momento, el señor Guerrero, Francisco Javier Guerrero, que era el que manejaba el fondo de reptiles. Hay que recordar que los seres se repartieron pues más de 700 millones de euros por debajo de cualquier procedimiento de forma discrecional, sin control de ningún tipo, y él los manejaba alegremente para, pues, en fin, para cuando sofocara algún conflicto laboral que podía perturbar alguna campaña electoral del presidente Chávez, o para financiar prejubilaciones a trabajadores que nunca pasaron por esa fábrica jamás, etcétera, etcétera. Es un escándalo de gran naturaleza, pero lo que está poniendo de manifiesto todo esto es la conspiración de silencio, es decir, cómo todos se desdicen, todos se tapan, nadie le echa la culpa a nada, etcétera, etcétera, que habla muy bien de la cierta omertad que existe en Andalucía con respecto a muchas cosas. Ahí nos comentaba, ¿no? Carmen sí. Torres, nos decía Carmen Torres que es muy probable que se ha dicho que la sentencia podría hacerse pública en los primeros meses del próximo año, o sea, estaríamos hablando de enero, febrero. Claro, las elecciones autonómicas andaluzas están fijadas para marzo, ¿no? Marzo del próximo año. Bueno, no, las elecciones andaluzas, lo que se está barajando la posibilidad de que Susana Díaz las anticipe a las elecciones municipales y autonómicas, porque las elecciones andaluzas, dado que Andalucía es una autonomía por el 151, que nunca se hacen coincidir con las del 143. Se está barajando la posibilidad de anticiparlas, no ya antes de mayo, no, incluso llevarlas a finales de este año, con el fin de que, si la sentencia se produce después, no, digamos, altere desde el punto de vista político esa Para mí no es una hipótesis descartable, ni muchísimo menos. Oye, vamos a ocuparnos de lo que ha pasado hoy en el Congreso, porque ha habido un rifirrafe entre Rajoy y Rufián, el diputado de Esquerra y el presidente del Gobierno, en el que el presidente del Gobierno, pues más o menos, hombre, le ha puesto en evidencia, creo que esa es la mejor expresión, a Rufián, cosa que no es nada raro ni tampoco nada difícil, o sea, se le puede poner muchas veces a Rufián en evidencia. Vean. Tengan la decencia y la vergüenza de dejar de decir que en Cataluña se adoctrina, porque nosotros simplemente queremos un país, Cataluña, en el que los niños sepan antes qué es la solidaridad y la fraternidad que la legión y la cabra. Da la sensación de que le molestan las Fuerzas Armadas españolas, pero por otra parte apoya leyes como las de los años 2005 y 2006. Puede decirme que usted no estaba, pero el señor Tardá, que es un líder natural, sí estaba en aquel momento. Apoyo en ese sentido a las Fuerzas Armadas. Bueno, por cierto, luego Rufián ha anunciado Urbi et Orbi que se marchaba de allí, que tenía que irse. Dejaba el Pleno, hacía pellas porque había que ir al Supremo a apoyar a la dirigente radical de la CUP, Mireia Boya, que declaraba ante él. Lo hace muchas veces, Antonio. Vamos a escuchar. Rufián hace muchas veces eso. Y ahora vamos a ir a ver a nuestra compañera Mireia Boya antes de que la metan en la cárcel. Molta forza, Mireia. Gracias. Bueno, pues ahora voy a preguntar por lo de Mireia Boya, que es donde está la chicha de esta historia. Irene Azcutiaz, en el Supremo, allí ha declarado esta señora, dirigente de la CUP, y allí ha dicho, entre otras cosas, que lo de la declaración unilateral de independencia, que no fue nada cosmético ni ficticio, no, que fue una declaración real. Eso deja en evidencia a aquellos que luego han dicho que aquello era una broma, pero que están procesados. Y luego, en fin, ha dicho otra cosa mucho más grave y más indignante, que hubo policías y guardias civiles esos días que se mearon encima de abuelas y de jóvenes porque estaban pidiendo votar, y que luego les persiguieron con sus porras por las calles de Calella y de otros pueblos. Irene, cuéntanos. Sí, Antonio, la exdiputada de la CUP, Mireia Boya, ha estado declarando aquí en el Tribunal Supremo durante 1 hora y cuarto, y tanto a la entrada como a la salida la hemos visto muy arropada por todos sus compañeros, cientos de ellos que la abrazaban como muestra de apoyo. Una vez dentro, en la sala, solo ha querido responder a las preguntas de su abogado y a las del juez Pablo Llarena. Lo más destacado de esa comparecencia, como tú bien decías, es que contradice la versión del resto de acusados y asegura Mireia Boya que la declaración unilateral de independencia no era algo cosmético, sino que buscaba tener un efecto real. Así lo contaba a la salida el abogado de la acusación popular. Cuando se le ha preguntado si considera que la declaración de independencia del día 27 de octubre, a preguntas del excelentísimo señor magistrado,
no eran unas meras declaraciones cosméticas, sino que tenían la intencionalidad de ser efectivas, es decir, de ser efectiva la declaración de independencia, ha manifestado afirmativamente. El juez no ha decretado para ella medidas cautelares, sin embargo, a su salida, la exdiputada de la CUP aseguraba no sentirse del todo satisfecha porque, dice palabras textuales, hay todavía 4 presos políticos en prisión y acusaba de ello al Estado español. Además, ha añadido Mireia Boya, que venía a declarar por un presunto delito de rebelión, que en Cataluña nunca ha existido la violencia y que, por lo tanto, esto desmonta los delitos que se les imputan. Si os parece, la escuchamos. Nunca ha habido violencia en Cataluña, siempre lo hemos hecho de forma tranquila y pacífica. No solo los políticos, sino sobre todo la gente que ha sido ejemplar. Y en este sentido, esto desmonta absolutamente los delitos que nos imputan. Por último, también ha cargado duramente contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, asegurando que salieron a cazar independentistas en aquellos disturbios del 1 de octubre. Y estas declaraciones, Antonio, no han llamado tanto la atención por las declaraciones en sí, sino por las palabras que ha utilizado para hacerlas. Esto es lo que ha dicho. Hubo una noche en que policías de paisano salieron con porras extensibles a dar caza a independentistas que estaban en la calle. Ante una concentración delante de uno de estos hoteles, los policías, algunos de ellos, meaban encima de las abuelas, de los jóvenes, de los señores y señoras que estaban abajo pidiendo votar. ¿Qué decías, Alfonso? Hombre, que realmente es una desvergüenza. Es una desvergüenza, ¿no? Primero, desde luego, si todo esto se hubiese producido, estos hechos, estarían fotografiados y grabados con teléfonos móviles, pero sin ningún género de dudas. Segundo, y en nombre de y lo digo, en nombre del Cuerpo Nacional de Policía, pero ¿qué es eso de que España tiene policías que salen de caza como si fuesen mercenarios? Desde luego, el director general de la policía algo tendría que decir y las asociaciones y los sindicatos policiales algo tendrían que decir. Nuestros agentes no salen de caza por nadie, porque esto es una democracia. Salen con una orden para que se cumpla la ley, que es lo que hicieron. Se han traspasado muchos límites esta mañana, un delito de odio. Hombre, por favor. Está generando no puede valer todo. No puede valer todo en el discurso político. Sí, yo creo que solamente caben unas mentes calenturientas en unas personas enfermas de odio. No se cabe esto. Es decir, esa exhibición, teniendo en cuenta, y diciendo además que allí el proceso es absolutamente pacífico, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta las acciones que ha hecho la CUT y su brazo juvenil contra medios de comunicación, presionando de todo tipo a dirigentes políticos, a gente que está en contra del proceso, etcétera, etcétera, y se presenta como un apóstol de la paz. Es que este teatro es absolutamente nauseabundo el que presenta. Y luego hay que preguntarse, y yo creo que en primer lugar, si ha tenido un valor su declaración, es que ha puesto en evidencia, ha desnudado, ha desenmascarado toda la estrategia de aquellos que dicen que era todo meramente cosmético. Es verdad, es un hecho con todas las consecuencias, la proclamación de la independencia que se produjo el 27 de octubre, y eso no se puede negar. Yo imagino que habrá una querella de la policía en las próximas horas. Ahora le preguntaremos a Giraldo. Seguro que hay una querella, no solo una querella, sino que va a prosperar y que tendrá posibilidades de ganar, porque las barbaridades que ha dicho son tremendas, pero además de las barbaridades, de las acusaciones a la policía, tú decías, Antonio, delito de odio, y probablemente puede haber también eso, porque en esas declaraciones había una enorme violencia verbal contra la policía y enorme violencia verbal sobre todo lo que ha ocurrido. Y además, en la misma persona que decía que en Cataluña ellos no habían actuado con violencia. Y eso se contradecía con las palabras que ella misma ha utilizado. Yo creo que luego hay otra cosa que no entiendo. Perdona, Fernando, solamente una cosa. Hay una cosa que no entiendo de puertas adentro. Es decir, el juez no ha tomado ninguna decisión con respecto a la situación de esta exdiputada porque la Fiscalía no lo ha pedido. Me cuesta trabajo entender por qué la Fiscalía no ha pedido ningún tipo de medidas con respecto a la actuación de esta... Yo creo, si me permitís una cosita, yo creo que ellos lo están haciendo muy bien.
y nosotros lo estamos haciendo muy mal. Porque lo que no puede ser es que la declaración de esta señora esté copando los titulares hoy. No, pero ha sido por lo que ha dicho, no por lo que... Yo lo sé, a mí me parece... pero ella ha salido para esto. Pero ha salido gratis. Lo que ha dicho la ella ha salido para esto. Le ha salido gratis. Yo creo que lo que dice no es verdad, precisamente porque se estaría grabado y existiría eso. Pues claro. Lo mismo que existen otros golpes de la policía el día 1 de octubre. Existe, esto está grabado y es otra cosa distinta. Yo creo que al final... Es más o menos lo que estaba diciendo yo antes con la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos. Es que España está cargándose con una fama, con una mala fama que no merece en absoluto, y no estamos sabiendo contrarrestarlo. Y mira lo que está pasando aquí con estas señoras, que estamos... Oye, pero no nosotros, todas las televisiones, todos los medios de comunicación están abriendo con las declaraciones, yo creo que insensatas y falsas de esta señora. Sí, pero estamos abriendo con ellas. Claro, Fernando, perdona, un momento, Fernando, termino un segundo. Si me dejáis, termino un segundo. Sí. Que yo creo que está bien, tenemos que darlo. Pero tenemos que darlo como si fuese lo más importante que ha pasado hoy, que han pasado muchas cosas mucho más importantes. A ver, importante lo que ha pasado en Estados Unidos. Déjame que conecte con Juan Fierro, que tenemos nuevas noticias de ese tiroteo del que hemos dado cuenta al comienzo de nuestro programa, en varias conexiones. Tiroteo en un colegio de Florida, en una de las localidades probablemente más adineradas de ese estado de Florida, y fue además una localidad, ahora nos lo corroborará Juan Fierro, el pasado año como una de las localidades más seguras del estado, fíjense, Parkland. Bueno, pues se habla de múltiples heridos y muertos a consecuencia de ese tiroteo. A ver qué puede aclararnos, y ya se conoce también la personalidad, vamos, la identidad, mejor dicho, del sujeto que ha tiroteado a los niños, a los jóvenes en ese colegio. Es un hispano, al parecer, y de 19 años, pero que no era alumno del instituto. Juan Fierro, corresponsal de la COPE en Estados Unidos. Cuéntanos, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Efectivamente, según el periódico El Miami Herald, la persona responsable de este nuevo tiroteo en un centro de educación en los Estados Unidos es un hispano de 19 años, que según este periódico se llama Nicolás de Jesús Cruz, que fue detenido fuera del campus, que había visitado ese campus en numerosas ocasiones a lo largo del día de hoy y que no era en la actualidad alumno de ese instituto en Parkland, en el sur del estado de Florida. Estos son datos, la detención del agresor confirmado por la policía, su identidad no ha sido confirmada por la policía, y todavía lo que hay es muchísima confusión en torno al número de muertos en este, como digo, nuevo incidente con armas de fuego en un colegio en los Estados Unidos. Mientras las autoridades escolares hablan de numerosos muertos, en las autoridades policiales hablan de un muerto y de 20 heridos. Algunos medios de comunicación del sur de Florida hablan de 2 o 3 muertos, se basan en ello en entrevistas con algún profesor que ha salido ya, todo el colegio ha sido evacuado. En entrevistas con algunos profesores que habían salido hablaban de al menos 2 o 3 cadáveres que quedaban en los pasillos de ese instituto, pero como te digo, todavía no hay ninguna confirmación oficial en cuanto al número de muertos y heridos en este tiroteo en un instituto en el sur de Florida. Fíjate, Juan, comentaba yo antes, según una información que ha trascendido, esta localidad Parkland, ¿no? Es una localidad adinerada, o sea, de gente con posibles, pero además que fue votada el pasado año como la más segura del estado, de Florida. El año pasado Parkland fue designada como la ciudad más segura del estado de Florida. Está aproximadamente a unos 70 kilómetros al norte de Miami. Hay un centro comercial inmenso, grandísimo, en esa localidad, que es muy conocido por muchos latinoamericanos que vienen a ese centro comercial a hacer compras desde muchos países de Latinoamérica, y como decías, el año pasado fue votada como la ciudad más segura del estado de Florida. Hay que decir también que este instituto era un instituto con un elevado número de alumnos, más de 3.000 alumnos van a clase, iba desde los cursos 9º a 12, que es cuando se termina el instituto aquí en los Estados Unidos. 3.000 alumnos, uno de los institutos más importantes de esa zona. Está detenido el autor del tiroteo, ¿verdad? Eso ya quedó claro desde el primer momento. Está confirmado, ¿no? Sí, la policía ha confirmado su detención. Fue detenido fuera del campus, muy cerca de Coral Gables, de otra localidad del sur de Miami, fuera del campus, como te digo, 19 años. Y según la policía no hubo un intercambio de disparos durante su detención, no se enfrentó a la policía,
cuando fue detenido y ahora está en dependencias judiciales. No se sabe qué ha motivado la locura de este sujeto, de este individuo, para emprenderla a tiros contra estos chicos. No hay ninguna referencia ahora mismo, tan solo esa identificación que ofrecía el periódico Miami Herald, que se trata de Nicolás de Jesús Cruz, pero ni los medios de comunicación del sur de Florida ni tampoco las autoridades han ofrecido hasta el momento ninguna pista que pueda ofrecer alguna luz de cuáles son las causas, qué está detrás de este nuevo incidente en un colegio en los Estados Unidos. Juan Fierro, gracias, muy buenas noches y un abrazo fuerte. Juan, si hay alguna novedad, por supuesto, conectamos nuevamente contigo. Un placer. De acuerdo, gracias. Hasta luego, Juan. Vamos ahora a Barcelona, porque Marco Chiasa quiere contarnos cómo Junqueras no está preparada esa conexión. Bueno, ¿quién había pedido la palabra antes de ir a Estados Unidos sobre el tema? Sí, vamos a ver, sobre el tema de Cataluña, en relación en parte a lo que estaba apuntando Paco Rosell, aquí ya se está planteando pues una circunstancia bastante problemática, que es la siguiente. Esta mañana hemos visto cómo, en efecto, al no pedir el fiscal medidas cautelares, como podría ser una prisión provisional, era imposible que el juez efectivamente ordenase que ingresase en la cárcel. Pero, ¿y por qué crees que el fiscal no ha pedido esas medidas cautelares? Bueno, esa es la pregunta del $1.000.000. Pero desde luego tendría que unificarse un criterio, porque hay un hecho cierto. Aquí se está investigando a una serie de personas que han tomado parte en muy graves delitos, presuntamente. Rebelión, sedición, malversación y prevaricación. Todas ellas han formado parte, o algunas, de un denominado comité estratégico para hacer delitos. Entre ellas, la señora que ha comparecido esta mañana. Y nos encontramos y alguien que nos hemos enterado hoy, que ahora voy a preguntar. Claro, y nos encontramos con que esta señora ha sacado pecho de hacer esos presuntos delitos y la devuelven a su casa, pero en cambio, aquellas que llevan varias semanas en la cárcel, se las pone delante de un juez y se arrepienten, el juez las devuelve a prisión. Y es un aspecto muy problemático. A mí, claro que me gustaría saber por qué la Fiscalía no ha unificado un criterio. Voy a pues preguntaros, es un tema muy serio. Paco, os pregunto sobre el caso Roures. Jaume Roures es uno de los más influyentes personajes del ámbito mediático y televisivo, especialmente en nuestro país. Es el fundador y propietario de Mediapro. Mediapro es una importante conglomerado audiovisual que tiene, por ejemplo, los derechos de la Liga de Fútbol en España, pero también tiene los derechos de emisión de la Champions League, ¿no? Y luego, bueno, pues sirve, a través de ese grupo mediático, da cobertura desde el punto de vista tecnológico y logístico a otras televisiones. Bueno, pues un informe de la Guardia Civil sitúa a este multimillonario típico, porque es un hombre muy ideologizado, está muy escorado hacia la izquierda, lo sitúa como un miembro de ese comité ejecutivo del proceso separatista. El informe destaca el papel, situándolo en ese comité ejecutivo del proceso separatista, él y su grupo mediático, en la estrategia que desembocó luego después en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Según la Guardia Civil, insistimos, es un informe que se ha conocido hoy, fue un elemento capital, así lo dicen. Roures fue un elemento capital en la estrategia de movilización social que puso en marcha el independentismo. En ese sentido, en ese informe, por ejemplo, se recuerda que el propietario de Mediapro habilitó el centro de prensa desde el que el gobierno de Puigdemont ofreció datos de la consulta ilegal del referéndum, pero también ofreció ruedas de prensa. Y que ese entramado mediático que dirige fue el encargado de producir un vídeo sobre el 1 de octubre emitido solo por TV3 con mensajes a favor de la causa separatista. Mensajes, además, manipulados en muchos casos, con mentiras, evidentemente, pero que han servido para movilizar a mucha gente. Eso es lo que la Guardia Civil subraya. No sé si desde el punto de vista legal esto va a tener consecuencias para Roures o no. ¿Qué os parece? Vamos a ver, todos sabemos que el señor Roures es independentista. Todos sabemos que ha apoyado desde el punto de vista creando el centro de prensa al proceso y el 1 de octubre. Todos sabemos que ha contribuido de ese vídeo que da una versión épica de lo que ocurrió, siempre favorable a las tesis del independentismo. Yo he leído esta mañana el informe de la Guardia Civil, pero a mí, que todo eso lo describe la Guardia Civil, más alguna conversación con el número 2 de Junqueras, el señor Jové, de ahí a decir que forma parte del comité ejecutivo, entiendo yo no digo que no formara parte del comité ejecutivo, pero que creo que en el informe de la Guardia Civil no está suficientemente razonado.
más allá de todo esto que estamos contando, y bueno, por no referirnos a su célebre encuentro, aquel encuentro que favoreció en su día entre Junqueras y Pablo Iglesias, que se hablaba de la confluencia para que Podemos y los comunes no se opusieran al proceso independentista, sino lo avalaran de alguna manera, tanto dentro de la propia Cataluña con los comunes como fuera. Pero todo eso que lo sabemos, y eso es evidente, esto está sobre la mesa, de ahí a que forme parte del Comité Ejecutivo, me parece que el informe de la Guardia Civil todavía falta más datos, más informaciones, más allá de alguna intervención telefónica que se refiere a él de manera como si estuviera en el ajo de la organización de todo eso. Y que sus medios eran fundamentales para darle difusión. Eso es obvio, eso es evidente. En los términos de impostura. Eso es evidente. Si me deja un momento, un momento. Sí. A ver, Roures nos caerá mejor o peor. A mí me cae muy mal, personalmente. Roures será lo que sea, será trotskista o no sea trotskista, tiene perfecto derecho a ser trotskista, tiene perfecto derecho a ser independentista, tiene perfecto derecho a hacer un centro de prensa si la gente quiere ir a ese centro de prensa, y tiene perfecto derecho a hacer el vídeo que quiera. Yo coincido con Paco en que ahí no hay nada, yo no he visto nada ilegal en absoluto. La UCO está investigando a Roures como si fuese uno de los cabecillas del procés. A mí eso no me consta. Y también puede perfectamente reunir a don Pablo Iglesias en la noche del atentado terrorista con quien quiera. Ahora, yo sospecho que la Guardia Civil tiene otros informes, otras informaciones derivadas de las escuchas que han estado siguiendo. Bueno, vamos a ver. Yo me atengo exclusivamente al informe que se ha conocido hoy de la Guardia Civil. Para la difusión del mensaje separatista. Si es informe, de la Guardia Civil, déjame decir una cosa, que se han utilizado fondos propios para financiar esas acciones del señor Roures, etcétera, entre otras cosas, estaríamos hablando de otro. Pero en el auto que se ha conocido hoy de la Guardia Civil, ahí no eso no se pone de manifiesto, es lo que quiero subrayar. Y además, una cosa, vamos a ver un momento, que termine, no se enrolle, a ver si puedo terminar. Sí, venga. A ver, difundir mensajes separatistas no es delito. Es que no es delito. Es que no podemos considerar eso un delito, lo siento mucho. A mí no me gusta que haga eso, pero es que no es delito. Es que se ha presentado esto con unos tintes delictivos que yo creo que no corresponden. Evidentemente ser independentista no es delito. Ahora bien, colaborar con un acto ilegal como la declaración de independencia el 1 de octubre, etcétera, todo eso, si se probara, sería delito. Si se probara que efectivamente estaba en ese comité ejecutivo, como por ejemplo, tú acabas de señalar, Alfonso, esta militante de la CUP, si esta militante de la CUP ha ido a declarar porque estaba en un en el comité estratégico, vamos a ver, lo mínimo es que Roures tendrá que declarar también. Y dejadme acabar, me estoy acordando ahora mismo, en un tema comparativamente menor, que hace unos meses un juez, por ejemplo, imputó al expresidente de Murcia, recuerdo porque lo debatimos aquí, o dijo que era imputable por una reunión en la cual se había planeado un posible delito, aunque luego nunca ocurrió, porque habían planeado que iba a contratar para su imagen a determinada empresa. Eso no ocurrió. Vamos a ver. No quiero decir Pedro Antonio. Sí, del expresidente de Murcia. Dejadme acabar. No ocurrió, es decir, el expresidente no hizo esa contratación. Pero en este caso fue imputado. Claro, pero en este caso cuando reunión. Cuando la Guardia Civil y cuando el juez está hablando que hay un comité estratégico e identifica una serie de personas, lo que explicita es lo que hacen esas personas, que es idear, diseñar, coordinar y mantener en el tiempo una acción golpista. Eso es lo que dice el juez Llarena. Por lo tanto, a mí me parece que más allá de que la Guardia Civil, en efecto, no se dedica a hacer comentarios, sino que recogen sus informes, hechos y acciones que pueden ser delictivos, y este podría serlo, pero me parece, Edurne, que es muy complicado. ¿Por qué, Alfonso? Bueno, podría serlo, Fernando, podría serlo si efectivamente se prueba que más allá de dar soporte propagandístico, hay
una ideación, hay una coordinación y hay un diseño. Pero no hay y pruebas ningunas de eso. Pues eso es lo que te estoy diciendo. Es que lo han presentado mal. Y eso yo no creo que esté probado de ninguna manera, ni creo que haya indicios. Y me dicen, no, es que hay no sé qué reunión de este señor. Bueno, es que es muy delicado, es un aspecto muy peliagudo. Vamos a ver en qué acaba la cosa. De momento, el informe está ahí, mañana va a ser portada de los periódicos, evidentemente, por la personalidad de Roures, que es una persona que no pasa inadvertida. Marco Chiesa, Barcelona, vamos a ver. Junqueras recurre al Tribunal Supremo su situación carcelaria, ¿verdad? Y mientras tanto sigue abriéndose más la brecha entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. Los separatistas siguen a la greña, ¿no? Buenas noches. Sí, buenas noches. Antonio Junqueras, en primer lugar, pide amparo al Tribunal Constitucional defendiendo que la declaración de independencia fue fruto de la libertad de expresión y argumentando que no tuvo actuaciones jurídicas posteriores que la materializaran. En ese recurso que presenta Junqueras se acusa al Tribunal Supremo, atención, de vulnerar derechos como el derecho a la libertad ideológica, el derecho a la defensa o el derecho a la participación política, esta y entre muchas otras acusaciones que hace el recurso al Tribunal Supremo, acusaciones con las que Junqueras espera salir de la cárcel mientras su partido rompe negociaciones con Junts per Catalunya. Las relaciones ahora mismo entre ambos partidos están peor que nunca. Hoy Esquerra ha defendido que la decisión de Torrent de llevar la demanda a Estrasburgo no puede sorprender a Junts per Catalunya, ya que dice Esquerra que fue precisamente el partido de Puigdemont el primero en proponer esa posibilidad de presentar la demanda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y además Esquerra Republicana ha sido acusada por parte de Junts per Catalunya de intentar mentir a la prensa y construir un relato falso para, dice Junts per Catalunya, construir un relato falso sobre las negociaciones, que ahora mismo, a pesar de que es muy difícil hacer pronósticos, últimamente la política catalana, viendo esta guerra de acusaciones y de recriminaciones, Antonio, parece que el pacto de investidura está más lejos que nunca. Pues que sigan mareando la perdiz. Gracias, Marco Chiesa, gracias. Muy buenas noches. Esto sí que es insólito. Un señor que dicen que se ha tatuado la cara de Puigdemont en Sálvase a la parte. Sálvase a la parte de ese señor que es, pues eso, el culo, sin ir más lejos. No sé si para ridiculizar al expresidente de la Generalitat o para ensalzarlo. Cuando uno hace eso, ¿por qué lo hace, Cristina Bravo? Pues no lo sabemos, pero lo vamos a ver. A ver. Lo vamos a ver. Si pensábamos... A ver si hay foto. Pues si pensábamos que lo habíamos visto ya todo, o ya habíamos visto todo tipo de disparates con el tema de Cataluña, nos queda quizás el mejor. Fijaos en este vídeo del periódico de Cataluña, este hombre que van a ver decide hacerse un tatuaje, pero ojo, no cualquier tatuaje, sino la misma cara de Puigdemont en su nalga derecha. Puigdemont. Sí. Te vas a tatuar a Puigdemont. A Puigdemont me lo doy. Puigdemont. En el culo, ¿eh? En el culo. En la nalga. En la nalga derecha. Me llamo y me voy a dar Puigdemont en el culo. Porque tú no eres independentista, ¿no? No soy independentista. Para nada. No me la pela. Soy político, loco. Cuando me comentan que quieren hacer este tatuaje de Puigdemont en el culo, mi primera reacción fue pensar que era una locura, que no se iba a hacer. Pero al final parece que sí. Mola el tatuaje. Mola mucho. Sí, tengo una cara para tatuar. Corre, ¿cuánto llevamos, tío, ya? No sé, llevaremos 4 horas más o menos. 4 horitas, ¿no? 4 horitas. Estás jodiendo, ¿Qué tal, tío? ¿Te duele el culo? ¿El culo no, te pica, no, o qué? No, mucho, Madre mía, fino filipino. Bueno, yo creo que en todo el procés han aflorado muchísimos sentimientos. Este tatuaje no deja de ser el resultado de otro sentimiento también que he vivido. Humor, un poco de guasa, y yo creo que estoy contento con el resultado. Y parece que te voy a comer, tío. Loco. Piezón, loco. A disfrutarlo. La Puigdemont persona, que se cuide, tío, y que haga lo que tenga que hacer. Pero que vaya siempre para adelante con todo. Pues Antonio, a pesar de que no quiere revelar su identidad, se declara fan del expresidente Puigdemont y le considera un héroe. A pesar de que dice que no es independentista, pues es una contradicción. Bueno, pues por eso ha querido dedicarle esta singular hazaña, y el reputado tatuador, que es muy famoso en Cataluña, pensó en un principio que no lo podría hacer y que era una locura, pero visto el resultado, se declara ahora muy orgulloso de ello. Es que está muy bien hecho, la verdad que el tatuaje es magnífico. Ha quedado bien. Ha sido un retrato perfecto de Puigdemont en Sálvase a la parte. Ahora que diga el paisano en cuestión
cuando ese pedazo, y lleve a Puigdemont ahí de por vida. Antonio, y cuando se quiera quitar ese pedazo de tatuaje, que es un tatuaje imposible pues de quitar, tiene que cortarse la pierna. Se tiene que bueno, la pierna, desde el ombligo. La pierna, en fin, eso te iba a decir. Por eso desde el ombligo y un poquito más abajo. Bueno, es que un genio no es. Terrible, no, terrible. La verdad que es terrible. Son cosas, en fin, pintorescas. El culo estará ganado, pero las cabezas están perdidas. Las cabezas no marchan. Bueno, señores, volvemos enseguida. Hasta ahora mismo. Una investigación puntual o una presunta estafa por la compra de entradas. El negocio de la reventa de entradas alerta al gobierno que intenta ponerle freno. Legislativamente estamos actuando. ¿Cuáles son las nuevas medidas? Que para la venta será necesario el nombre de la persona. ¿Cuánto dinero mueve este negocio? ¿Es posible pararlo? Esta noche, en El Cascabel. Una investigación puntual o una presunta estafa por la compra de entradas. El negocio de la reventa de entradas alerta al gobierno que intenta ponerle freno. Legislativamente estamos actuando. ¿Cuáles son las nuevas medidas? Que para la venta será necesario el nombre de la persona. ¿Cuánto dinero mueve este negocio? ¿Es posible pararlo? Esta noche, en El Cascabel. Al escándalo de corrupción y sexo que afecta a una importantísima ONG como es Oxfam, que lucha contra la pobreza en el mundo, se ha unido en estas últimas horas otro escándalo a otra, protagonizado por otra ONG también muy importante como es Médicos Sin Fronteras. Los periódicos de mañana, por ejemplo, algunos llevan en portada precisamente esta noticia. El Mundo, Paco Rosell, ha destacado como Médicos Sin Fronteras revela también abusos sexuales tras el escándalo Oxfam. El gobierno de Theresa May, además, el gobierno británico, amenaza con retirar las subvenciones a las ONGs si no ofrecen transparencia. El País también lleva este asunto a portada y dice que Médicos Sin Fronteras también destapa casos de abuso sexual de sus cooperantes y de sus dirigentes en el mundo. Y La Razón también, los abusos salpican a Médicos Sin Fronteras, admite 24 casos en 2017, pero no llevó ninguno ante la justicia, cosa que realmente también es llamativo. José Luis Pérez, ¿qué está pasando con estas ONGs que, en fin, nos están escandalizando, sinceramente? Bueno, efectivamente estábamos... Y damos nuestro dinero para que, en fin, ayuden a la gente. Y está teniendo consecuencias, obviamente. Decíamos que estábamos conmocionados por ese primer escándalo de Oxfam, al que se suma ahora también esas denuncias en el caso de Médicos Sin Fronteras. Vamos a centrarnos primero en lo que está ocurriendo, en lo que ocurrió en su momento en Intermón Oxfam, porque nos tenemos que situar en el año 2011, es decir, tan solo unos meses después del devastador terremoto que asoló por completo Haití. Bueno, pues en ese momento fue cuando varios responsables de esa ONG, de Intermón Oxfam, contrataron prostitutas en Haití para orgías. Hubo 4 despidos, ha sabido ahora, y 3 dimisiones. Pero es que además, a raíz de este primer escándalo, estamos conociendo nuevas denuncias, insisto, siempre dentro todavía de Intermón Oxfam. Se habla ya de presuntos escándalos sexuales también en Sudán del Sur, insisto, dentro de Intermón, y también presuntos abusos contra menores en tiendas del Reino Unido. Estos 2 últimos casos los estamos conociendo a raíz de la primera denuncia en Haití. Evidentemente, como te decía, esto tiene consecuencias en el prestigio, en la imagen de esa ONG. ¿Cómo se pueden cuantificar esas consecuencias? Pues de una manera muy clara. En España ha recibido Oxfam 1.200 peticiones de baja en los pocos días en los que llevamos hablando de ese escándalo sexual. Desde que se conoció, tan solo unos días, solo en España, 1.200 peticiones de baja. Evidentemente por eso y evidentemente por los errores cometidos, la subdirectora de Intermón Oxfam, Pilar Orenes, pide disculpas a todos sus asociados. Nosotros hemos reconocido el hecho en sí, y no solamente hemos reconocido el hecho, sino que hemos compartido la indignación, la tristeza, la vergüenza, ¿no? como Oxfam, de que estas cosas pasen y la necesidad de aprender de ello.
Los 1.200 socios que se han pedido dar de baja es una de las cifras, pero ¿cuáles más están detrás de esta ONG? Son 236.000 los socios con los que contaba Intermón Oxfam hasta ahora, 1.158 trabajadores y 1.730 voluntarios. ¿De cuánto dinero disponen para esa labor de ayuda que, ojo, es verdad, es muy importante? Han tenido en el año 2016-17, el último ejercicio cerrado, unos ingresos de 102, algo más de 102 millones de euros con esta procedencia. La mayor parte con fondos recibidos de fondos, donaciones privadas, casi 65 de esos millones de euros y 37 millones, algo más de 37 millones en fondos públicos. Era, insisto, lo que venía recibiendo hasta ahora Intermón Oxfam. Pero ya decimos que a este escándalo, el de Intermón Oxfam, se suma el que venía relatando hace tan solo unos instantes, que empieza a reconocer Médicos Sin Fronteras. Ellos hablan de hasta 24 presuntos casos de acoso o de abusos sexuales en el año 2017. Se conocen ahora, efectivamente, como decías, Antonio, en su momento no hubo denuncias. Bueno, pues fijaos cómo está. Claro, yo no sé si hay que reformar el sector, hacer algo para que esto no vuelva a repetirse y sobre todo que haya una transparencia total y absoluta. Estamos hablando de gente que confía, lógicamente, su voluntad, su dinero, su apoyo a organizaciones que luego nos sorprenden con este tipo de prácticas aberrantes. Bueno, es que este tipo de organizaciones viven fundamentalmente, moral y ético, ¿no? Viven fundamentalmente de su buena reputación. Claro, y si no establecen sistemas de control de la misma y que garanticen preservar esa reputación, pues tienen un efecto demoledor, no solamente para las propias organizaciones, lo que hemos conocido de Oxfam, lo que posteriormente hemos sabido de Médicos Sin Frontera, que a raíz del escándalo Oxfam pues ha reconocido también determinadas prácticas, sino que a todo el sector de este tipo de organizaciones de voluntarios pues le pasa una factura bastante pesada, y cuando hacen una labor fundamental en sitios como pues Haití, o no, cuando ha habido un terremoto, o en otras zonas del mundo, etcétera, etcétera. Pero claro, que alguien no tenga una organización de estas características, no garantice el control de lo que se está haciendo y sobre todo que se toman medidas efectivas sobre lo que se está haciendo, sino que se cubre esto con un manto de silencio y que al final, si no fuese por un periódico, en el caso del Times de Londres, que saca este asunto, pues no nos conocemos lo que el envoltorio con un buen propósito, como es el que anima a estas organizaciones. Es que tenían una imagen inmaculada hasta ahora, porque no sé, corregidme si lo recordáis, porque hasta ahora no había habido ningún escándalo semejante en estas organizaciones, en estas ONGs. Yo no lo recuerdo. No sé si estos días habrá que revisar si eso era así. Y precisamente porque no había habido ningún escándalo grave en estas organizaciones, tenían una imagen excelente. Digo tenían porque estoy de acuerdo, esto les hace un daño tremendo, brutal a estas dos organizaciones. Aquí lo que ocurre es que se corre el riesgo de que paguen justos por pecadores. Es verdad que en el caso de las ONG no se había producido un gran escándalo internacional. Sí que es verdad que operando en países del tercer mundo, incluso los cascos azules que llevan a cabo una labor y la han llevado magnífica, ¿no?, en los Balcanes y en muchos sitios, en África, etcétera, sí que se habían dado algunos casos de abusos sexuales, pero a mí me parece que hay una cuestión que aquí sí es muy complicada, ¿no? Y es que hasta ahora, pues probablemente había algunos ciudadanos, un segmento de la población, que tenía dudas sobre el hecho de si su dinero, todo el que se entregaba generosa y solidariamente a esa ONG, llegaba a su destino final, porque en última instancia es muy complicado saber si a ti te dicen aporte usted dinero para hacer colegios o un puente o llevar agua potable, si eso termina en una aldea de África o no. Pero claro, lo que me parece que de ninguna manera teníamos en nuestra mente era que se pudiese terminar en forma de orgías y de abusos sexuales contra mujeres y contra niñas. En relación a lo que estabas comentando, Edurne, sí que es verdad que en el caso de Intermón, si uno repasa la prensa, ve que en los últimos meses este escándalo mínimamente, pero ya había aflorado. Habían varios casos que estaba investigando la propia ONG, pero probablemente al calor también de lo que ha ocurrido en Hollywood, con el tema de los abusos en Hollywood y en Estados Unidos en general, esto ha tomado otro cuerpo. Pero en el mes de septiembre-octubre ya habían algunos casos que afectaban a Intermón, pero eran un breve. En la prensa británica eran un breve, en la prensa británica. Y esto ha estallado. Creo que yo Oxfam no lo conozco, la verdad, conozco muy mal. Pero Médicos Sin Fronteras sí lo conozco, creo que están haciendo una labor ejemplar, buenísima, imprescindible, tú mismo lo has dicho. Creo que 24 casos
no pueden enlodar la labor fantástica que ha hecho una organización como Médicos Sin Fronteras o como la que están haciendo las ONG en general. A mí me explican, hoy he preguntado un poco horrorizado, ¿no? Porque yo creía mucho en Médicos Sin Fronteras, yo daba dinero para Médicos Sin Fronteras y lo voy a seguir dando, por cierto. Preguntando me dicen, hombre, es que es muy difícil controlar en sitios remotos. ¿Quién controla al señor que está allí? Claro, si el señor que está allí resulta que es un pinta o se deja vencer por tentaciones o lo que sea, ¿quién lo controla? Es que es muy difícil controlar a un señor que está en Haití, pongamos por caso, porque no hay controladores, porque no hay gente suficiente para controlar eso. Es verdad que hay organizaciones mucho más ejemplares que no necesitan ese control porque la gente se controla a sí misma. Pero, hombre, yo creo que ahora las cosas que estoy oyendo sobre estas dos ONGs, ya digo que lo de Oxfam no lo sé, pero desde luego, sin duda, lo de Médicos Sin Fronteras... Fernando, lo de Oxfam no ha sido en lugares alejados, han sido las propias tiendas de Oxfam. En Inglaterra. No. Oxfam, por eso te digo que Oxfam yo no sé, pero te digo, Médicos Sin Fronteras es lo que me cuesta. Lo que tú estás comentando como hipótesis se puede dar, es decir, ¿quién controla a un señor o dos señores que están alejados de cualquier control? No, pero Oxfam además ha tenido escándalos diferentes. Ha tenido el escándalo de Guatemala y ha tenido el escándalo de Haití y ha tenido otros escándalos. Es verdad. Que voy contra los chicos, que tenemos a Cuesta por ahí, quiero que me cuente una noticia que no sé si tiene mucho alcance o no, pero en fin, que afecta a los 4 grandes bancos, o a 4 de los grandes bancos de España, BBVA, Santander, CaixaBank y el cuarto en cuestión, pero a ver si lo digo. Sabadell, efectivamente. Ahí los tenemos, efectivamente. Que han sido multados con 91 millones de euros por concertar precios. A ver, Carlos Cuesta, buenas noches, Carlos. Muy buenas, Antonio. ¿Qué tal? Estamos hablando de mala praxis o malas prácticas o prácticas abusivas o prácticas ilegales o irregulares con sus clientes, ¿no? Por parte de estos bancos. ¿Qué concertaron concretamente y a quién afectó malamente o negativamente? Pues mira, acabó afectando al cliente. El cliente en esta ocasión eran empresas y empresas que pactaban una cosa que se llama Project Finance, es decir, empresas que quieren desarrollar determinado proyecto empresarial y necesitan de una cosa que se llaman créditos sindicados, créditos de varios bancos simultáneamente. Como entraban en contacto con varios bancos y necesitaban solicitar bastante dinero, ¿qué era lo que ocurría? Que iban a tener muy fácil comparar entre los distintos bancos en qué condiciones les estaban dando los créditos. Los créditos eran potentes, eran créditos prolongados y entonces llevaban incorporado una especie de seguro. Ese seguro lo que garantiza es que no va a haber un problema posterior ni en el pago ni en la concesión, precisamente por las variaciones de tipos de interés. Bueno, pues a partir de ahí lo que hacían es los distintos bancos, según competencias, en un organismo de competencia, la CNMC, lo que hacían era concertar las condiciones en las cuales hablaban con los clientes y de esa manera, ¿qué es lo que hacían? Pues elevar un poquito los márgenes y como lo hacían de forma concertada, aunque tú entrases en contacto con los 4 bancos, nunca jamás llegabas a darte cuenta de que se estaban alterando las condiciones de mercado. Ellos lo que te decían, y los 4 son los que has citado perfectamente, las multas que les ha puesto van de más a menos de Caixa a Sabadell y entre unos 32 millones prácticamente de euros, es decir, muchísimo dinero y poquito más de 15 millones para el Sabadell. Y lo que hacían ellos y lo que está diciendo en estos momentos competencia es que no solamente concertaban las prácticas para que tú no notases que te estaban cobrando más de lo que te tenían que cobrar, sino que incluso tienen grabaciones de ellos hablando de cómo tenían que darle ese mensaje al cliente para que no se diera cuenta. Habían configurado una especie de cártel, ¿verdad? Efectivamente, una especie de cártel en el cual todos hacían una especie de teatro en la que todos iban elevando los costes. ¿Quién lo pagaba al final? Estas empresas. En concreto, el proyecto por el cual se ha destapado es una empresa que se llama Wapat, un grupo que se dedicaba de hecho a la implantación de grandes plantas de desarrollo de energías renovables, energías eólicas, energías solares. Entonces necesitaban muchísimo dinero. Como no se lo iba a dar solamente un banco, entraban en contacto con estos 4. ¿Y qué era lo que ocurría? Que claro, lógicamente iba a poder darse cuenta y dice, oye, este me lo ofrece más barato, el otro me lo ofrece más caro. Y por lo tanto, en siguientes operaciones, ¿qué ibas a hacer? Pues irte al que te lo estaba ofreciendo más barato. ¿Cómo lo solventaron? Muy sencillo, nos ponemos de acuerdo. Eso es lo que dice en estos momentos el organismo de competencia. Bueno, pues 91 millones, nada más y nada menos. Le ha costado, no sé si eso es mucho o poco. Una señora multa, Antonio. ¿Es un agujerito, una motita en medio de un océano o no? Para un banco de estas características. A ver, son... El roto es mínimo, ¿no?
Para lo que es el organismo de competencia es una señora multa, ¿eh? O sea, en Estados Unidos yo sé que este tipo de multas son mucho más potentes, en Reino Unido se creen mucho más esto de las normas de competencia, pero para lo que es el organismo de competencia, para lo que suelen ser las prácticas de las sanciones que se imponen en España, es una multa muy elevada. No es totalmente cierto. Lo que tú estás diciendo a lo mejor puede parecer una cosa muy pequeñita teniendo en cuenta la capacidad de aguante que tienen estas 4 entidades, pero seguro que las 4 han interpretado que esto ha cambiado de tono. Es decir, que cuidado porque se están tomando muy en serio este tipo de prácticas. Si os acordáis, no fue en España, fue fuera de España. En mitad de la crisis hubo un escándalo muy potente con prácticas de determinados bancos. No había españoles, eran internacionales, pero que pactaban determinadas condiciones y cuidado. En esa ocasión fue directamente incluso para alterar la valoración del Euribor. El peso que tenían esos bancos consiguió hacer alterar nada más y nada menos que el tipo de referencia para todos los créditos hipotecarios. Esto es a otra escala, evidentemente, pero está claro que tanto aquello que ocurrió hace 5 años, 6 años, como lo que acaba de ocurrir, está marcando que las entidades de competencia empiezan a tener mucho más en cuenta estos criterios, sobre todo en las entidades financieras. Pues que lo hagan en otros ámbitos, no solamente en el de la banca, que hay muchos sitios donde competencia podía meter mano. Y no voy a apuntar a nadie, no vaya a ser que mañana... Sí. En fin, se mueva la silla. Ya sabes, ¿a qué me refiero, querido Carlos? Hay alguno que nos suena a todos, ¿verdad? Claro. Gracias, Carlos Cuesta. Mañana te veo aquí, ¿no?, en el plató. Genial, un abrazo. Bueno, te he emplazado, o sea, directamente. Hasta mañana, Carlos Cuesta. Bueno, señores, si ustedes han estado pendientes del partido de fútbol del Paris Saint-Germain contra el Real Madrid, o Real Madrid-Paris Saint-Germain, precisamente... Hablando de competencia. Sepan ustedes que este partido, algunos lo han visto en directo en el Bernabéu, pagando cifras astronómicas. Por eso se han pagado de 3.000 a 6.000 a 7.000, 10.000. Bueno, se ofrecieron entradas hasta por 20.000 euros. Yo no sé si algún animal pagó 20.000 euros. Yo me hubiera ido, vamos, tengo la entrada, la doy, me dan 20.000 euros y me compro un coche. Fíjate qué fácil. Bueno, señores, pero algunos dicen que han llegado a pagar hasta 20.000 euros por ver este partido. Si era madridista, desde luego, ese paisano en cuestión ha salido enormemente satisfecho y dice, los he dado por bien empleado. Ha habido también algunos incidentes en los prolegómenos del partido, pero sobre todo, ¿qué ha pasado? Que después de ver esto, el gobierno parece que quiere meter mano a la reventa a través de Internet, que parece que no estaba muy controlada. Susana Ollero, esto es lo que se ha dicho, ¿no? Venga, cuéntanos. Pues sí, vamos a contarles todo lo que ha sucedido de este partido, que ha sido declarado de alto riesgo entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain de la Champions League, que acaba de jugarse en el Estadio Bernabéu. Un partido rodeado de polémica por 2 motivos, como decía Antonio. Por un lado, los ultras y por otro lado, la reventa de entradas. Y empezamos por los radicales. Estas imágenes que están viendo son de esta misma tarde. 700 ultras del equipo de fútbol francés han venido a Madrid para ver este partido. Pertenecen al llamado colectivo Ultra París, uno de los grupos radicales más peligrosos de Europa, y la policía se ha blindado para evitar incidentes, que por el momento no tenemos noticia de que haya habido graves incidentes durante el partido ni después de este. Pero el despliegue ha sido monumental y vamos a ver cuál ha sido este despliegue. Por un lado, 3 anillos de seguridad, 1.800 agentes de policía, el SAMUR y la Cruz Roja. Recordemos que también estamos bajo la alerta 4 antiterrorista desde este verano, con lo que esto hace incrementar este blindaje. Pero, en segundo lugar, como les decíamos, la reventa de entradas para el partido ha reabierto el debate sobre si este mercado necesita ser regulado. Y las localidades más baratas, les contamos, se han revendido por 300 euros, pero es que las más caras han llegado a costar hasta 7.000 euros para ver este partido. ¿Quiénes revenden las entradas? Pues en su mayoría, presuntamente, son abonados, socios, que lo que hacen es vender sus carnets. Bueno, el fútbol no es el único sector donde existe esta reventa. En los conciertos de música también se produce, y la polémica ha llegado esta misma mañana hasta el Congreso de los Diputados. El motivo: el pasado día 26 de enero, les contamos, se pusieron a la venta las localidades para ver al grupo U2. Pues bien, se agotaron en solo 4 minutos y se cree que la gran mayoría se compraron para revenderse. El gobierno ha propuesto hoy mismo medidas para que esto no vuelva a pasar, como por ejemplo que se ponga el nombre de la persona que adquiere la entrada. Escuchamos. Y ha llevado a cabo una investigación puntual por una presunta estafa por la compra de entradas a través de la página web viagogo.es. Y quiero decir también que estas actuaciones han motivado que alguna empresa como Google ya haya establecido que para la venta online será necesario incorporar el nombre de la persona.
Ha mencionado Viagogo. Esta que van a ver es la web que mencionaba el ministro de Cultura, Méndez de Vigo. Viagogo, una web de compraventa de entradas para eventos. Pues miren el precio de la reventa para ver a U2. Esta misma tarde hemos encontrado una entrada por 1.758 euros. Casi 1.800 euros se pide por una entrada que realmente cuesta solo 60. Y esto es lo que se quiere regular, Antonio, que cualquier ciudadano pueda acceder a entradas como estas, pero a los precios estipulados. Por eso vamos a preguntar a Serafín Giraldo, que es portavoz de la Unión Federal de Policía, inspector, que nos diga si esto es fácil o no, regularlo, si esto es fácil atajarlo, controlarlo, porque hasta ahora ha habido, en fin, un desmadre absoluto en todo esto. Es tremendamente difícil regularlo y sobre todo atajarlo. Hay tres puntos de vista sobre la reventa. En primer lugar, decir que hay un vacío legal y partiendo de esa base, quien tiene que evitar las reventas es el propio Real Madrid. Bueno, el Real Madrid, el Barcelona, el Barcelona, efectivamente. Estábamos hablando de Bayern Múnich, o sea, los equipos de fútbol. Efectivamente. Tienen sanciones, a la hora de poner a la venta las entradas. Tiene sanciones administrativas internas en sus propios estatutos para los socios que ceden su abono o revenden las entradas, pero tienen que emplear más medios para detectar a estos socios y a la gente que revende. En segundo lugar, sí que hay una ley del año 82, ley de espectáculos públicos, un reglamento, perdón, del año 82, que prohíbe la reventa, excepto, esto es curioso, y lo digo para los taurinos, excepto en el ámbito taurino que se permite la reventa con un 20% más de recargo, efectivamente. Los taurinos sí que pueden revender... O sea, compras una entrada y la puedes revender un 20% más delante de la policía, que no te va a detener. No te va a detener ni va a hacer nada. Y es una sanción administrativa lo que hay. Es una tradición, la reventa es una tradición. Efectivamente, en los toros. Incluso existía la idea de que una parte de esas entradas, la reventa la organizaba la propia empresa. No, la propia empresa y algunos toreros, que decían que se quedaban muchas entradas, decían, hombre, véndemela que aquí voy a sacar yo un buen pellizco, lógicamente. Y luego llegaban los amigos y decían, ¿cómo estamos de papel? Y esta es la... A ver si hay papel o no hay papel. Esta es la ley a la que nos podemos acoger para prohibir, que establece sanciones pecuniarias para prohibir esta reventa. Y la de los ayuntamientos, evidentemente, por ejemplo el de Madrid, que prohíbe la venta ambulante. Y por último, donde sí se preocupa la policía es en las estafas que se producen con billetes falsos. Hoy, por ejemplo, se han detectado, lo digo como primicia, pues billetes entre, que Real Madrid con Paris Saint-Germain Bilbao. Ponía Bilbao. No me digas, sí. Billetes, ¿cómo billetes? O sea, que eran billetes, entradas. Sí, entradas en lugar. Claro. Quiero poner Paris Saint-Germain, le ponía Paris Saint Bilbao. San Bilbao. ¿Y hay gente que ha comprado eso? Pues alguna gente sí que ha picado, sí. Y eso sí que es un tocomocho en toda regla. Es un tocomocho más antiguo que el hilo negro. Y lo difícil que es incluso imputarle un delito de estafa, porque es tan evidente la falsedad que se nos hace difícil poderle decir a un juez que esta persona ha sido estafada, porque desde luego es evidente que esa entrada es, es falsa, por decirlo de alguna manera. ¿Y cuánto han podido cobrar por una entrada que valía menos que, en fin? 300 euros. ¿300 euros? Entre 300 y 1.000 euros está la reventa. Es que alrededor de un partido de fútbol, la mafia, por decirlo entre comillas, que existe es tremenda, y a partir de la reventa pues se producen esta serie de estafas. Evitarlo, vuelvo a repetir, empieza por el Real Madrid. Por mucho que la policía establezca controles en Internet, es imposible. Con el tema de 1000 anuncios que se controlan estas páginas, pero es que es difícil, muy difícil. Eso es imposible, Serafín, porque como tú sabes, por una parte está el tema de las entradas, por otra parte está el tema de los abonos, y efectivamente se lleva a cabo una verificación persona por persona, el estadio colapsa absolutamente. Al final son más de 80.000 personas y no se puede. Pero hay que ir un día antes. Claro, no se puede realmente. La gente que hay allí, que te tiene que pasar, no puede. Pero hay dos prácticas. Tú has hablado de una página de anuncios, hay varias páginas, que yo no sé hasta qué punto la policía las persigue, que es, yo estaba viendo algún ejemplo de esta tarde. Las entradas de esta tarde para ver al Real Madrid eran de entre 75 euros la más barata y 550 la más cara. Y luego había alguna entrada VIP que se acercaba a los 1.000 euros. Pero había gente que estaba pagando hasta 10.000. Yo no sé si se está actuando sobre esas páginas web y la propia policía está dejando cebos, lógicamente, para cazar a aquel que está... Vuelvo a repetir, lo único que son medidas administrativas. En caso de que haya estafas sí que hay medidas penales. Pero está actuando la policía ahí en Internet. Bueno, en Internet. Sí. Y estas páginas, no sé si te has fijado, ofrecen, para evitarlo, ofrecen un bolígrafo al precio de 700 euros y regalan una entrada para evitar la sanción incluso. Pero el consejo parece fácil, ¿no? Pero eso ya se sabe que es una argucia. En la página oficial del Real Madrid si compra por Internet o del equipo que sea. No, pero sé que estaban agotadísimas. Que voy a preguntarle a Serafín por lo de minutos las entradas. Lo de esta dirigente radical de la CUR, lo que ha dicho a la salida después de declarar en el Supremo. Vamos a recordarlo.
Escuchen lo que ha dicho. Hubo una noche en que policías de paisano salieron con porras extensibles a dar caza a independentistas que estaban en la calle. Ante una concentración delante de uno de estos hoteles, los policías, algunos de ellos, meaban encima de las abuelas, de los jóvenes, de los señores y señoras que estaban abajo pidiendo votar. Vamos a ver. ¿Vais a presentar alguna querella contra esta señora por decir esto? Desde luego que sí. Esto ya, por encima de la manipulación que se viene produciendo en este tema de Cataluña, esto ya raya la enfermedad. O sea, esto es casi más que manipulación, es una especie de enfermedad, de radicalismo, de intolerancia que prácticamente no tiene nombre. Yo, si me permite, sí que le voy a decir, bueno, a esta señora, la situación real que hay ahora mismo en Cataluña. Trapero y sus dirigentes, Trapero, el máximo dirigente de la policía catalana, está investigado y los máximos dirigentes están, y esto sí es una situación real, encarcelados. Hay 7 juzgados en Cataluña, 7 juzgados en Cataluña que tienen diligencias abiertas por delitos de odio hacia la Policía Nacional, por los scratches que sufrieron. Puedo citar los juzgados, no tengo más inconveniente, en toda Cataluña. Y por último, Fiscalía también tiene abiertas diligencias por delitos de odio. Ni siquiera va a hacer falta denunciarlas, sencillamente se va a poner en conocimiento estos hechos de Fiscalía para que las declaraciones de esta señora pues se unan a la investigación que ya existe y ya está abierta por delito de odio. Y es que esto, vuelvo a repetir, yo creo es que no tiene nombre. O sea, lo digo así. Más que manipulación, parece enfermedad. Ni pie de cabeza, efectivamente. Serafín Giraldo, muchísimas gracias y buenas noches. Un placer. El portavoz de la Unión Federal de Policía. Gracias y hasta un próximo día. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos para mostrarles las portadas de los diarios. No se las pierdan. Pueden ver lo que pueden leer ustedes en estas próximas horas del jueves. A continuación, les avanzamos las portadas de los principales periódicos que encontrarán mañana en los kioscos. Esta noche, en El Cascabel. Bueno, contrarreloj, les mostramos las portadas de los periódicos. Empiezo por El Mundo, periódico que dirige Paco Rosell. El Mundo destaca: Montoro usará decretos ley para gobernar sin presupuesto. Contempla prorrogar de nuevo las cuentas del Estado por las reticencias de PNV y Ciudadanos a apoyarlas. Quiere aprobar mejoras a funcionarios y los pagos a las comunidades autónomas. Foto de portada para el Real Madrid, en este caso 2 jugadores que marcaron los goles frente al Paris Saint-Germain, el gran Real Madrid de la Champions. Destaca el pie de foto. También habla de Holanda, que se revela contra la legislación que hace obligatoria la donación de órganos, que el tabaco, por cierto, va a subir a 10 euros en Francia. En Francia, ¿eh? Subir a 10 euros el paquete de tabaco salvaría 3.710 vidas al año en España. Es el cálculo que ha hecho el Mundo sobre ese particular. La CUP deja sin coartada ante el Tribunal Supremo a los presos del proceso separatista. Mireia Boya dice al juez que la declaración de independencia no fue cosmética. Y también destaca que la Guardia Civil tilda a Roures de elemento capital para el 1 de octubre. Además de ese asunto sobre Médicos Sin Fronteras, que revela abusos sexuales tras el escándalo Oxfam. El gobierno de Theresa May amenaza con retirar las subvenciones a las ONG si no ofrecen transparencia. Y declaraciones de uno de los geos heridos en la captura de Sito Miñanco. Relatan la operación. Habla o dice, nos estaban esperando, estamos vivos de milagro. Hace declaraciones. Foto de portada de ABC para Roures, el hombre fuerte de Mediapro. La Guardia Civil sitúa a Jaume Roures como elemento capital del desafío separatista. Un informe de la UCO remitido al Tribunal Supremo sostiene que el fundador de La Sexta y hombre fuerte de Mediapro dio soporte al proceso secesionista. En su segunda portada de ABC, el periódico destaca que Rajoy prorrogará por segunda vez los presupuestos si no hay acuerdo, que el Gobierno advierte a Ciudadanos y al PNV de que no habrá adelanto electoral y que fallece a los 83 años el príncipe Enrique de Dinamarca. También lleva portada a Ronaldo. El Madrid renace en una gran noche europea. El PSG, que tomó ventaja, quedó noqueado 3-1 por la enorme reacción final de los de Zidane. También señala el trágico tiroteo en un instituto de Florida. El autor, que disparó desde una azotea, fue detenido por la policía y la banca dispara un 11% sus ingresos por comisiones para compensar los bajos tipos. El País, titular destacado del País. El Gobierno prepara decisiones políticas en Cataluña con el 155. Rajoy tomará medidas sobre sanidad, educación y empleo ante el bloqueo.
Colau ofrece una recepción oficial a los familiares de los independentistas presos en el ayuntamiento. Y una diputada de la CUP dice ante el Tribunal Supremo que el propósito era la secesión, que no había medias tintas. También destaca El País que la Guardia Civil atribuye al empresario Roures un papel capital en el proceso separatista. También señala El País que Médicos Sin Fronteras destapa casos de abuso sexual en su organización y la Cumbre de las Américas excluye al régimen de Venezuela. Anulada la invitación a Nicolás Maduro para asistir a la reunión de la Cumbre de las Américas en Lima. Este está quedándose más solo que la una. La Razón. Rajoy agotará la legislatura incluso sin presupuestos. Diseña una estrategia para resistir hasta 2020 pese a la soledad parlamentaria y llevará las partidas troceadas al Congreso. Podría llevar la legislatura hasta 2020, fijaos. La Guardia Civil señala al abuelo Roures como jefe mediático del 1 de octubre, de ese referéndum ilegal. Detalla ante el Tribunal Supremo cómo el productor de televisión dio soporte audiovisual al proceso separatista. También comenta, el campeón se reivindica en Europa, en referencia al Real Madrid, y los abusos salpican a Médicos Sin Fronteras. Voy con la portada de COPE, la página web de COPE a esta hora habla de remontada de campeón, ese triunfo del Real Madrid frente al PSG, que el Liverpool sentencia 0-5 en la ida al Oporto, con hat-trick de Mané, y la Guardia Civil que sitúa a Roures dentro del engranaje del proceso separatista. Y también que Colau recibirá a los familiares de los presos por el proceso separatista. Bueno, pues esto es lo más destacado que podemos mostrarle. Vamos a ver, ¿cómo ha cerrado el barómetro, Cristina Bravo? Hoy ha quedado así el porcentaje bastante empatado, porque un 52% de ustedes sí que cree que este distanciamiento entre PP y Ciudadanos afecta a los presupuestos frente a un 48% que no lo cree. Muchas gracias por todos sus comentarios y todas sus llamadas. El lado bueno de las cosas es lo que enseguida van a ver aquí en 13. Y Pedro del Castillo nos va a avanzar a qué temas nos va a contar esta noche, para que no nos perdamos, lógicamente. Pedro, adelante, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Hoy en el lado bueno de las cosas vamos a entrevistar a Irene Villa. Nos ha recibido en su casa y hemos podido charlar con ella sobre temas como la familia, el amor, el sufrimiento, el perdón. Hemos hecho un repaso a su historia, a su pasado, pero también a su presente, y hemos hablado de sus logros personales y profesionales. Nos ha contado un montón de anécdotas, como por ejemplo su encuentro con el Papa Francisco, el premio que le entregó Lady Di, y yo creo que es una entrevista con la que nos vamos a emocionar, nos vamos a reír y sobre todo vamos a ver el lado bueno de las cosas. Todo esto, la historia de Irene Villa, justo después del cascabel. Muy bien, gracias, Pedro del Castillo. Estaremos enseguida contigo. Por cierto, comenta el Español a esta hora que Méndez de Vigo se ha lucido. Habla de la foto de la vergüenza, foto de todos los ministros de Cultura europeos, menos él. Méndez de Vigo, bueno, europeos y de otras partes del mundo. Deja tirada a España en el Año Europeo del Patrimonio. El ministro no se presentó en Davos y no firmó la declaración de apoyo al patrimonio que firmaron el resto de los ministros europeos. Y ha presentado con 3 meses de retraso una programación sin cerrar para celebrar el patrimonio español. Estamos hablando además de que España cuenta con 62 bienes inscritos en las listas de patrimonio mundial de la UNESCO. Es el segundo país del mundo, después de China, y primero de Europa con mayor número de bienes declarados. ¿Y Méndez de Vigo, que estaba en Belén con los pastores? ¿Dónde estaba? Méndez de Vigo. En el Congreso estaba, porque ha intervenido hoy sí estaba en el Congreso, pero el día que cuando se hicieron la foto para hacerse esta foto en la que no está. ¿Por qué? Habrá que averiguarlo, habrá que averiguarlo. Claro. En fin, señores. Bueno, a ver si da cuenta, a ver si le pega alguna explicación, hombre, en la oposición. Hombre, es que es un tema muy que, serio. que merece la pena, efectivamente. Muy serio. Si no nos tomamos en serio ni siquiera el patrimonio, señor Méndez de Vigo, parece a mí que poquitas cosas se toma usted en serio. Vamos a ver, nos vamos. Adiós, Paco Rosell. Buenas noches, Antonio. Adiós, Edurne Uriarte. Adiós. Adiós. Muy buenas noches. Alfonso Merlos. A la Madrid. Creo que esta hora ya se puede decir. Bueno, ya lo puedo decir, ¿no? Y adiós, Fernando Jauregui. Gracias también a ti. Y a ustedes, les dejo ya con el lado bueno de las cosas. Y Pedro del Castillo. Que disfruten.